benvidos todos, benvido o señor presidente da Diputación Provincial, alcaldesa, concelleiro, veciños e veciñas. Este ano estamos nun novo sitio, nun sitio diferente ao do ano pasado, que eran as primeiras xornadas de historia local, escollemos un local pois un pouco, por dicirlo, histórico, moi frío, iso é verdad, non é o caso deste ano, moi frío, pero que era pois un BIC, un ben de interés cultural que tíamos no Concello. Este ano decidimos facelo noutro BIC, noutro ben de interés cultural que tamén temos no Concello, que é unha das dependencias do Mosteiro de San Salvador. Vamos a dividir as xornadas, teñen a mesma estrutura que o ano pasado, 2 días. Na primeira xornada ímos ter unha conferencia sobre a orixe e a evolución histórica de Lourenzá, e deixando para o día seguinte unha conferencia e unha roda de prensa. Perdón, unha roda de prensa, non unha mesa redonda. Unha conferencia sobre o Camiño de Santiago en Lourenzá e unha mesa redonda sobre migración con veciños e veciñas de aquí do Concello que viviron a emigración en países tanto de Europa como de América. Agradecer, en primeiro lugar, á Diputación Provincial pola axuda que nos dá sempre neste tipo de actos, aos dous conferenciantes, evidentemente, pola súa disposición e entusiasmo con que acolleron a participación e a invitación, aos veciños e ás veciñas que participan mañá na mesa redonda, ao equipo da Fundación TIC, porque sempre que os chamamos aparecen por Lourenzá, e agradecerles tamén dunha maneira moi especial ese vídeo tan bonito que fixeron sobre o Domingo de Piñata, que temos rodando por aí, e, por suposto, tamén a Miguel Gavín e a María José, porque son dous pilares básicos para que funcionen e se leven a cabo estas xornadas. O ano pasado dicíamos que a historia era a ferramenta fundamental e a máis poderosa que posuía a sociedade, porque era exactamente a súa memoria. Unha maneira de contribuir a que esa memoria non se perda pois é celebrar este tipo de xornadas. Desexámolo e faremos todo o posible para que estas teñan un longo futuro. Abrimos estas segundas xornadas de Historia Local de Lourenzá coa conferencia titulada Lourenzá, Orixen e Evolución Histórica, a cargo de Vidal Martínez Sierra. A Vidal non o vou presentar, porque non necesita presentación aquí en Lourenzá. Simplemente agradecerlle a disposición que ten sempre para colaborar con todo canto lle pedimos e darlle as gracias desde aquí de parte do Concello e da organización deste acto. E xa non quero estenderme máis, porque o importante é a conferencia de Vidal, pois, como concelleiro de Cultura e en nome da alcaldesa, pois dar por inauguradas estas segundas xornadas de Historia Local. Moitas gracias a todos por vir. Esta é unha charla divulgativa, vai ser unha charla divulgativa, pensando no público que temos, non é técnica, vale? Ni dirixido para xente, digamos, estudiosa. Ande que si vamos a utilizar datos, unha serie deles que son realmente collidos e aportados por estos historiadores, non? A mí tócame dar as gracias, entre outras cosas, lógicamente, ao Concello, non? Representado por a súa alcaldesa, por o técnico de Cultura e demais membros da corporación, por invitarme outra vez a estar aquí, non? Tócame tamén agradecer a colaboración inestimable de xente que está aquí no público e que foi o que me aportaron estes datos, porque os datos non os invento, son datos que están aí, que están publicados, algúns non, esperemos que estén próximamente. O que único que fixe foi encollelos e contextualizalos en Lourenzá, vale? E darles en algún caso algunha interpretación, un pouco libre, eso sí, polo tipo de charla que é, unha charla divulgativa no que me podo permitir o luxo de reinterpretar algún dato que a veces non coincide co do propio historiador, non? Agradecer, xa digo, a Manolo, que ten un traballo feito, ten un montón de traballos feitos de Manolo Cartas, que os conocedes todos, feitos do Concello, utilicei moitas cousas del, de Juan Fernández Pacios, que, bueno, aparte de aportarme documentación, axudoume a elaborar o PowerPoint, levamos uns cuantos días dándole, e a Carlos González Paz, que quizás sea donde máis datos saquei da súa tesis doctoral, que ten unha tesis doctoral feita sobre a diócesis mindoniense, e a que realmente vamos a chocar en algunhas interpretacións, pero bueno, suavemente, porque do interpretacións totalmente distintas en algunha cousa, pero os datos realmente son del, quer decir que son fruto da súa investigación. Creo que é importante. Por tanto, non vos asustedes, van a ser términos intentando que sean xenéricos, vou facer un recorrido histórico amplio,
algún asústase porque cando dixen no periódico algunha cousa que ponen que empeza no Paleolítico, home, vou decir dúas palabras, vale? Fago un recorrido seguindo o guión clásico das distintas etapas históricas, despois o vemos. Vou a pararme, lóxicamente, en aqueles temas que son de interés para o propio Concello, pero hai que levar un fío, e a veces non é fácil resumilo, vale? Eu non vou empezar a conferencia ahora, porque vamos a preparar isto, digo, porque en teoría é 8, non? Entón, mentras acaba de chegar a 7 e nos dá as 8, vamos a colocar eso e empezamos en un minutinho, vale? Como as gracias todas foron dadas, vamos a empezar xa directamente. Xa dixen, o título realmente da charla de hoxe, Orixe e evolución histórica de Vilanova de Lourenzá. De todas formas, a maioría das filminas que vamos a charlar se refiren a prácticamente todo o Concello, porque de historia de Lourenzá publicada en sí hai moi pouca. Son traballos xenéricos que hai que leelos e adaptalos, vale? Pero facemos referencias a todo o Concello. Dalle a siguiente. Xa dixen que íbamos para seguir un guión as etapas históricas clásicas, simplemente para que sepades que están aí, vale? A da pedra, a da dos metales, Roma, bueno, xa iremos vendo porque van a ir aparecendo, non vos asustedes. Siguiente. Do Paleolítico vou dicir moi brevemente porque apenas ten interés para a charla que vamos a facer hoxe. Simplemente que recordedes que a historia de home como tal, do xénero homo, empeza en 2 millóns de anos. 2 millóns de anos. Pensade que a historia nosa, o que sabemos de historia, son 2000 e poucos anos. Para que vayades dando a idea de o que estamos falando. 2000 e poucos anos que a historia, é dicir, desde que hai documentos escritos, historiadores romanos, fixades todo o que nos queda por coñecer. 2 millóns e medio do xénero homo, Se nos vamos a antecedentes, todavía nos vamos a 5 ou 6 millóns, vale? O famoso Homo habilis, que é o primeiro que empeza a traballar as ferramentas. Desde aí consideramos que empeza o Paleolítico. De aquí só nos interesa un par de cousas. Primeiro, que son cazadores-recolectores, son grupiños familiares que andan polo territorio. E aquí na Mariña temos constancia de presencia humana, de homínidos, xa fai 450.000 anos. Vale? Para que fagades un día, hai 450.000 anos que xa había homínidos como aquel que vedes ali. Homo heidelbergensis, é lo de menos. Un tipo de homínido que xa estaba por aquí, cazando e recolectando. E iso sabe por unha serie de xacementos que hai na Serra do Sistral, hai restos dese tipo de ferramenta, e o xacemento importante que é na Louselas en Villaselán, en Ribadeo. Vale? Aí temos eso. Tamén ten en conta que a costa non estaba, como dice aí, agora estaba 14 km máis aló. Pensade que a terra había glaciacións, había xeo. Cando se desconxelou, o mar subiu a acercarnos a costa. Vale? Por tanto, simplemente que xa 450.000 anos xa había homínidos por aquí. Punto. Siguiente. O que si nos empeza a interesar é o Neolítico. Por qué? Porque aquí hai unha presencia humana, pero xa ligada ao territorio. Os outros eran cazadores-recolectores que pasaban, non tiñan un lugar fixo. Pero no Neolítico pasa, recordade, é cando se descubre a agricultura. Simplemente recordando, era unha invención que aparecía en Mesopotamia, os primeiros descubrimentos, e poquinho a pouco se foi estendendo. Os descubrimentos daquela tardaban centos e miles de anos a chegar aos sitios. Tanto así que a Galicia chega fai 4.500 anos. Cando chegan as primeiras noticias sobre a agricultura, vale? Esa agricultura moi primitiva. Simplemente, era basicamente, rozaban un pouco o terreo, talaban, queimaban e facilitaban que crecera algo. Vale? Eso é, hai que pensar que empezou así. Esa xente andaba polo territorio, xa empezaba a domesticar os animais, hai xente que xa pon o orixen da rapa das bestas, por iso a foto aí, ao final do Neolítico e aos principios da era dos metales, xa se empezaba a ter animais para explotar tamén, e seguían completando a súa alimentación coa caza e coa recolección. Vale, a agricultura que daba era moi pouquiño. Van pasando os anos e, lóxicamente, vai evolucionando. Pero, como temos datos desta xente? Temos xa datos desta xente porque o Neolítico ven acompañado dunha cultura que se chama cultura megalítica. É dicir, esta xente facía uns grandes monumentos de pedra, que é o que realmente atopamos no territorio, que é o que temos por aquí, agora vamos a falar. Básicamente, son esos tres. As famosas mámoas, que todos oímos falar mámoas, dólmenes,
e agora explicamos o que é, os menhires e os círculos líticos. Vale? A mámoa non deixa de ser un enterramento funerario colectivo, en principio. Aí o que facían era enterrar os mortos. Eso que estamos vendo é o dolmen de Dombate, e o dolmen é un monumento que está dentro da mámoa. Vamos a ver agora, porque vamos a proyectar un cortiño vídeo para que sepades como é unha mámoa, pero que é un enterramento colectivo. É que estaba colocado nas zonas lindeiros dos terrenos onde vivía esta xente. O menhir é facilmente identificable como un marco, prácticamente un marco. Vale? Empezaban a marcar unha serie de territorios por onde esta xente se movía. E o círculo lítico este é o que apareceu aí en Barreiros, cando fixeron ora a Tobía. É algo único en Galicia e de España dos poucos. Parece ser, todos os recordades ou a veces escutar os Stonehenge de Inglaterra. Bueno, pois isto parece ser que é algo parecido. Pode ser calendarios solares, lunares, dedicado a temas de agricultura, rituais, non se sabe. Vale, isto basicamente o temos aquí na Mariña. Si temos isto, e que había esta presencia de xente ligada a este territorio, porque nadie se molesta en facer todos estes monumentos, sobre todo o tema funerario, si se vai. Porque facer daquela época, pensade con que ferramentas tiñas facer semejante obra, para abandonar non se facía. Además, aí se iban enterrando constantemente os mortos. Vale? Pois isto está cheo a mariña deles. E nosotros aquí, concretamente, na cadeira, temos unha. Eso temos na cadeira. Vale? É dicir, en esta zona xa tiñamos no Neolítico asentadas poblacións. Vale? Dallo o vídeo da mama. No primeiro momento non ten sonido. Isto que vedes normalmente unha mama é un montículo, claro, cando vedes ahora vedes completamente coberta de vegetación, pero é iso que está dentro, ese dolmen. Todas as mamas teñen dentro un dolmen. Vai a despezala, despois ten sonido. Xa digo, é un enterramento funerario colectivo. Aquí a sociedade non se diferenciaba, eran todos iguais. Estamos nos primeiros momentos e non hai diferenciacións de clases sociais. Dura un minuto, E deslizaron sobre mateiros ou rolos ata a súa localización actual. Fenderon o chan coas súas ferramentas líticas e fixaron nelas pesadas pedras, formando unha cámara que arrouparía os mortos da comunidade. Construíron unha angosta entrada e taparon todo o conxunto con terra e pedras. Converteron o seu interior nun gran lenzo branco sobre o que pintaron liñas e puntos vermellos e negros, que representaban formas simbólicas cuxo significado aínda descoñecemos. A orientación do túmulo tampouco se fixo ao azar. O ciclo solar rexía o ciclo agrícola e este, á súa vez, as actividades da comunidade. Sigue, siguiente diapositiva. Por tanto, Neolítico, temos unha serie de personaxes, ou sea, clanes familiares que xa empezan a estar vinculados ao territorio. Se tú empezas a cultivar, tens que estar atendendo a eso, e además, se faz esos monumentos é porque estás situado no seu entorno. Eso implica que te adaptas ao medio ambiente, tens que adaptarte para cultivar, non todos os sitios son iguales, tens que empezar a traballar de diferente forma nos distintos lugares. É dicir, isto vai traer consigo distintas pautas de comportamento. Esas distintas pautas, porque non é o mismo que cultiva aquí, que o cultiva en Ourense, que o cultiva en Castela, vai facer que os povos, empece a aparecer os povos, as tribus distintas. Cada un ten a súa forma de traballar. Ese é o origen das tribus, dos povos. Cada un que se vai adaptar a un territorio. E ademais vai contactar con os veciños e con outros malonxanos. Vale? Pero vai diferenciándose. Lóxicamente ten cousas comuns, máis cousas en comuns con os máis cercanos. Vale? Aí empezaríamos a diferenciarnos. Todo isto que vimos de cultura megalítica, esos monumentos, non é só de aquí. Prácticamente toda esa parte oscura que vedes de Europa, Europa Atlántica e parte central, teñen o mismo. É dicir, había un contacto, había un intercambio. Vale? Todos os megalitos, os menhires, os atopades en todas esas zonas.
Este megalitismo, esta cultura, a evolución natural deste espacio de intercambio, que todo ese espacio de intercambio, é o que algúns dan en chamar cultura celta. Algúns que asocian a cultura celta, un primitivo, con este megalitismo. Porque hai unha cousa que cambiou, polo menos desde cando era rapaz. Cando era rapaz estudiábamos que os celtas era unha etnia, unhas tribus que vivían en Centro Europa e que se habían desplazado en algún momento hacia nosotros e traían nosa cultura. Eso ahora cambiou. O celta se concibe como unha cultura común a unha serie de povos. Povos da zona de Europa, do central, e da zona atlántica. Entonces, en ese sentido, sí seríamos celtas. É dicir, teríamos unha serie de tradicións, cultura común, con toda esa zona. E máis, se cambiou a cousa, que ahora xa non é que empecen a dicir que veñan daos celtas para acá, senón xa se empeza a comentar, con os últimos estudios de dinámica de poblacións, empezan a utilizarse ADNs, o que xa sabes, todo o mundo máis ou menos sabe o que é o ADN. Entón, agora parece ser que Galicia pode ser a cuna o berce desa cultura celta. E a explicación que lle dá é a seguinte: parece ser que fai uns 20.000 anos aproximadamente, a Terra tuvo varias dequentamentos e enfriamentos, hai unha última glaciación, fai uns 20.000 anos, isto vai enfriando pouquinho a pouco, e os clanes que había de Homo sapiens, que estaban por Europa, vanse arrinconando hacia a zona máis quente, e acaban refuxiándose no norte de España e en Galicia. Son os famosos da época de Altamira, época en Galicia. E aí van pasando toda esta época de glaciación hasta que a Terra volve a quentar. E a partir dos 6.000 volve outra vez, parece ser, a quentar, entonces empécense a estender. Por eso, cando salen probas de ADN, casi todos salen de que estaban na zona de Galicia. Empezanse a estender a Inglaterra, tal, pues, entendedes? E iso pode ser o que dé a base a todas estas lendas que hai celtas. Hai un montón de lendas celtas, de Breogán, de aí, donde parece ser que desde Galicia conquistábamos Irlanda, Inglaterra, vale? A base pode ser esta, o sea, posiblemente, en algún momento, estuvieran todos acantonados, arrinconados en Galicia. Por tanto, desde ese punto de vista éramos celtas. Pasamos á idade dos metais xa. A agricultura foi evolucionando, aprenden, lóxicamente, moitas máis técnicas, a gandería tamén. Fíjate que pasan miles de anos, Isto non é dun día para outro, son miles de anos. Empezan a traballar a metalurxia, empezan a traballar os metais. Simplemente recordar que en principio empezaron co cobre, despois con bronce e finalmente co ferro. Vale, simplemente mencionalos. Claro, isto xa permitirlles acceder a máis alimentación, traballar, sacar máis, explotar máis os recursos. Se tes máis alimentación, máis recursos, porque sacas máis rendimento á terra, hai unha moita máis poboación, empeza realmente a poder criar máis e que esa xente sobreviva. De acordo? No momento que aumenta a poboación, teñen que buscar máis asentamentos. É dicir, os pequenos grupos vanse separando, porque sabían para un grupo de xente podían traballar nesta zona, pero non podían explotar ademais, tiñan que irse para outro lado, iban en pequenos clanes familiares, iban asentando, e cando xa eran moitos, emigraban, iban hacia outras zonas. Vale, esa época, estamos falando que se inventa a roda, a vela, e vanse movendo por todo ese territorio que íbamos falando. Se hai un exceso de un excedente na produción, porque xa empezan a ter técnicas maiores, empeza a haber tempo libre, xa non teñen que dedicar todo o tempo a buscar alimento, poden dedicar a outras cousas, aparecen os oficios, pode curtir, outro pode facer cerámica, xa teñen un tempo. Se aparecen os oficios, aí poño que, por exemplo, na época aparece o torno, empeza a haber diferencias sociais, hai unhas cousas que se aprecian máis que a outras, unha acapara máis bens que outros, empeza a haber clases sociais dentro deses grupos. E aparece a belixerancia, empeza a ver, a xente empeza a loitar uns con outros. Claro, non todos os territorios son iguales, non todos producen o mismo, nin todos acaparan a mesma cantidad. Entón, uns queren roubar a outros. Eso é moi normal. Vale? Entón van a aparecer os campamentos, porque a xente empeza a estar asentada no territorio. Antes eran campamentos prácticamente acordados no Neolítico, que se movían no territorio, porque apenas sabían sacar rendimento a terra. Ora, como lle sacan máis, empezan a sentarse. E teñen que fortificar os campamentos porque se atacan. Os primeiros campamentos serían de madeiras, empalizadas de madeira. Vale? Xa digo, este tema se vai cada vez complicando máis, van pasando centos de anos,
e van a aparecer as tribus. Estas diferencias que falamos de población se van acentuando e vamos a ter as distintas tribus. Vale? Que concretamente no noso territorio temos noticia, porque sabemos por despois por os romanos, por historia dos romanos, na nosa zona, como vedes, esta é a Mariña, nosotros somos os Tibarci, os cabarcos. Os sono de cabarcos. A Mariña Central son os cabarcos. Os Segui son na Mariña Oriental e os Barri na Marini na Occidental. Esas son as tribus, esa xente que se foi asentando nun territorio que teña esos límites, esas mámoas, esos menires, que se foi diferenciando, adaptando ese territorio, que son dunhos orixes familiares, entre eles que van intercambiando con os da lao, esos somos nosotros. Nosotros somos os cabarcos. Esos campamentos, en un primer momento, que eran de madeira, era máis sinxelo, vanse complicando e van a aparecer os castros. Eso quizá o que máis nos interesa ahora mismo en relación con nosotros. Os castros. Todos sabemos o que é un castro, non? Estos castros en un primer momento farían un fogo central, porque as casas serían de madeira, e co tempo ese fogo acaban metendo nas casas, e para poder meterlo nas casas teñen que facer as paredes de pedra, hasta unha certa altura, senón ardía. Vale? Estas tribus, que están asentadas nun territorio, dividindo en pequenos clanes familiares, cada un asentado en un destos castros, tiñan a un xefe, que era un príncipe. Un príncipe. Ese era o que mandaba en todas esas tribus, es decir, o territorio cabarque tendría seus príncipes, e unha serie de guerreiros con el, que van a ser o que despois sean as clases sociais altas. A élite vai salir de aí. Vale? Aí para diante. Os castros que hai en Lourenzá. Isto é un tema que saquei da tesis de Abel. Abel é o arqueólogo de Mondoñedo. Como mínimo, pode haber esos 12 castros en Lourenzá. Xacementos, algúns confirmados claramente e outros non tan claros, que habría que excavar. Ningún está excavado, porque en toda a Mariña realmente está excavado o castro de Zoñán, o de Fazouro e algunha cata que hai en Mondoñedo. Nada máis. O sea, a nivel arqueolóxico non temos prácticamente estudiado nada. Vale? Non vou a mencionarlos todos, sabedes os que hai. Os que se me interesan, en relación coa charla de hoxe, sobre todo, son os dous que hai en Vilanova. O castro, que todo o mundo sabedes cal é o castro, vale? Ese que vemos que estaría ali arriba. O castro posiblemente nunca deixou de estar habitado. Seguramente sempre estuvo habitado, por eso está tan transformado. E aquel que vemos ali, aquela zona que a maioría da xente lle pasa desapercibido, aquela figura en algún documento como o castro da cidade, según me pasou Juan. Ali, e se vades a mirar por agora a zona esta que están facendo os albergues, o camiño da Moa, posiblemente toda esa muralla, todo eso sea a muralla do castro. Vale? Eso é importante. Por tanto, aquí, como mínimo, había dos castros. Un tema que é importante. Eran pequenos clanes familiares, grupiños familiares, que según iban quedando pequenos, se asentaban non moi lexos, a unha distancia pequena, e además que se puderan ver uns a outros, porque era a forma de axudarse a defenderse. Eran parientes todos, se ponía ali, este veo de enfrente, outro veo de flores, outro ve... Era unha forma de defenderse contra ataques externos. Vale? Por tanto, temos todos estes castros. O de San Adriano é claro, o de San Jorge claro, e a maioría desos tamén. Vale? O sea, na idade de metais, acordaros, o primeiro paleolítico era nada, prácticamente a ferramenta era unha pedra con dúas caras. Xa se empeza a traballar, empeza a ver armas, empeza a ver todo tipo de ferramentas de traballo. É un tema importante. Xollería. Tiña un gran nivel de traballo de xoia, tanto de ouro como de plata. Quizá o máis típico que todos coñecemos é os torques, é o seu torque de Burela. Pois había un gran nivel de traballo de ourivería. Aquí está unha zona moi rica en ouro. E aquilo que veis no medio son cistas ou tinajas de enterramento. Os acordades que antes eran enterramentos de mámoas, que eran enterramentos colectivos. Aquí ahora hai clases sociais. Entonces, o que se enterra en esa mámoa é o poderoso, o que realmente manda máis. Pasan a ser enterramentos individuais. Aí se enterra o xefe. E se enterra con todo o seu axuar. As xoias, tal, é o único que se enterra. Do resto, non sabemos xa onde se enterra. Fíxate, antes eran todos iguais, ahora só sabemos onde se enterra o xefe. E esos enterramentos, como vai con todas as xoias,
durante a Edad Media foron obxecto, todo o mundo intentou entrar en eles, escavar, por qué? Porque que buscaban estas xoias, de acordo? Son os famosos tesouros dos mouros. Ben, nosotros os mouros chamamos realmente a isto, non é o mouro de despois da época musulmana. Os tesouros dos mouros, que todos van a escavalos, é buscando isto, buscando esas xoias, vale? A Mariña, sobre todo a Mariña oriental, é moi rica en ouro. En principio usaban un ouro para facer estas xoias que era unha distinción. Eran elementos de luxo, de adorno. Despois, lóxicamente, vai chegando ao resto da tribu. Pero, en principio, era para as clases altas. Vale? Puxen esas fotos porque están constantemente, se mirades a prensa, constantemente aparecendo noticias de posibles explotacións de ouro. Fálase das catedrais. Que susto, creí que xa era o ordenador. As catedrais, parece ser que parte desas excavacións, todo eso, era buscando ouro, explotación de ouro, na zona de Esteiro. Quizá a mina máis grande que apareceu fai uns anos, e vichedes no periódico con Mariña Patrimonio, unha mina a celo aberto similar a da explotación das médulas na desembocadura do Masma, que en parte de Foz, en parte de Barreiro. O que pasa é que non a vemos, porque está, como é de celo aberto, está totalmente coberta de vegetación, pero é enorme. Tuvo que sacarse moito ouro dai. Temos en Río Torto, noticias en prácticamente casi toda a Mariña. E incluso na zona de Asturias vedes que están intentando reexplotar algunha zona mineira, vale, en ouro. Pasa. Precisamente este ouro, os romanos, en loita con estas tribus, danse conta de que ten adornos de ouro. E o primeiro interés que ten os romanos para vir aquí é buscando ese ouro, precisamente. Vale, eso primeiro. Lóxicamente, tiña algún interés máis. É dicir, intentar evitar que esta xente que estaba constantemente atacándos, vamos a darles, para que de dar a data, mao de obra barata, esclavos, posibles soldados para as súas lesións, pero vamos, basicamente viñeron polo ouro. Os romanos viñeron a isto. E para ele non éramos máis que unha colonia de explotación. Eso é o que éramos para os romanos en primer momento. Pero os romanos chegan aquí, e non son bobos, non queren cambiar todo, porque eles veñen o que veñen. Respetan o que hai, non se complican a vida, simplemente transforman aquilo nas zonas mineiras, que é o que lles interesa. E o resto manteñen como está. Aquela estrutura de tribus, castros, non lle toca. Salvo aqueles que son beligerantes, eso sí lle dan, pero os demais os vai deixando. Vale? Nos vamos romanizando por contacto, porque é unha sociedade máis avanzada, entre comillas este término, pero é máis atractiva, e pouco a pouco nos vamos romanizando. Vale? Pero non por imposición, porque eles les importaba imponernos Roma, eles viñan o que viñan. Respetan as estruturas existentes, e esos princes, esos pactos, era fácil de comprar, como era o xefe, e os respetaban todos, esos son os que chegan a acordo. E os romanos acabarán dándolle unha serie de cargos na súa estrutura local, dándolle carguiños, e os teñen contentos. Vale? Esos son os primeros que se romanizan, por conveniencia. Como se asentaban os romanos aquí no noso territorio? Vimos que os que estaban aquí, os prerromanos, eran castros, vale? Estaban en castros. E os romanos como se asentaban? Basicamente destas dúas formas. A cidade, que era o gran núcleo, onde dirixían prácticamente todo o territorio. Aquí temos a gran cidade que é Lucus Augusti. Vale? E as vilas. A outra forma que se asentaban eran nas vilas. A vila era unha cousa parecida a esa. É simplemente unha casa central do dono e todo un montón de edificios anexos para a explotación, onde estaban os criados, os esclavos e todos os aperos, todo para poder explotar esa zona, porque eran explotacións agrícolas basicamente. Algúnas estaban asociadas ás zonas mineiras. Esas son as vilas. E sabemos que por aquí houve vilas romanas, ainda que non é un territorio que houbera moitas, houve máis por na zona central de Castela, ademais, pero houve vilas, e coa toponimia nos suxere que algunhas, como por exemplo Vilapol, era Vila de Paulus. É que non sei se oye ben isto, non se entrecorta moito. Perdón, padre, porque cortas tú aí. É que me dá a sensación que corto aí un montón. Aí. Vila de Paulus. O sea, o propietario era Paulus.
Vila Caneto, isto aparece no tumbo de Lorenzá. Quizá a mí que máis parece máis coisa, Vilamar. Sabes o que é Vilamar? O término realmente é Vilamara. A vila de Amara. E hai ademais outro topónimo que o reforza. A Maradona. A costa da Maradona nos dice que Amara era a dona. Vale? O sea, a toponimia ten importancia. De todas formas, non confundamos, porque o término vila é un término moi xenérico, vale? Sigamos. Os romanos chegaron e dixemos que respetaban os castros. Pero que pasou con estes castros a chegada dos romanos? Todo isto hai que tener en conta que son centos de anos, vale? A evolución. Pois basicamente pasa isto. Hai uns que non son romanizados, que prácticamente non les pasa nada. Pensemos os que están nas zonas moi ailladas. No Cedreiro, todo por aí. Prácticamente siguen exactamente igual, vale? Outros que son romanizados, e como notamos? Porque, cando nas construcións, este é o castro de Viladonga, empezan a aparecer calles e as casas xa non son redondas, aparecen casas cuadradas. Vale, esas casas cuadradas son influencia romana. Aparecen outros novos, nas zonas mineiras, eles collen unha serie de población e a levan ali para traballar. E como asentan? En castros. Fan castros nas zonas mineiras. Algúnas zonas reagrupan, zonas complicadas, que querían telos controlados, non querían telos dispersos. Os agrupaban un castro novo, que era máis grande, pero para telos controlados. O facían outros novos, como ora xa non había, o castro xa non era un tema defensivo, facíanos en zonas baixas, empeza a aparecer castros xa non son nas zonas altas defensivas como eran os primeiros, sino que xa na zona oval, porque é a forma que tiñen eles de facer as súas casas, e hai castros en zonas baixas. Vale? E o último, hai moitos castros que se abandonan, sobre todo por consecuencia da paz romana. Se hai a paz romana, pois xa non é tan interesante vivir nun castro, xa non é necesario, estaban en zonas altas, complicadas, non era moi cómodo, e van deixando, e empezan a aparecer outra serie de asentamentos, que son novos, vale? Estaban as vilas, entonces, algúns van asentándose ao redor desas vilas, porque a vila xenera unha economía, e van buscando mão de obra, son o que chaman os fundus. Estaban as vilas, estaban os fundos, outros baixan do castro e aséntanse na zona onde pasa o camiño, onde pasa unha comunicación para sentarse ben, como é o caso de Lorenzá. O castro posiblemente baixaron hacia a zona do río, hacia a zona da ponte, e esos son o que eles chaman os vicus, as aldeas. Van asentándose aí, van facendo esas construccións que son máis cómodas, e teñen a veiga ali ao lado, traballan moito máis cómoda. Aparecen os foros son lugares destes vicus en zonas onde hai máis intercambio comercial. Non vos preocupedes polos nomes, é simplemente para dicir que aparecen moitas máis formas de asentamento, xa non son vilas de cidades e castros, senón que aparecen máis formas, máis dispersión, máis parecido ao que sabemos do noso territorio, vale? A partir do siglo I, o castro xa non é un referente, antes todo eran os castros, a xente realmente, a forma de definirse era son da tribu tal, do castro tal. Pero ahora, como a maioría xa non está vivindo nos castros, non nos sirve como referente. Deixa de ser un elemento básico da estrutura territorial. Xa hai moitas máis cousas. Vale? E simplemente un comentario. No século III, o imperio, que ten unha crise, se empeza a ver a entrada, xa empeza a ter problemas cos bárbaros, empeza a haber unha crise, se empeza a ver certo pánico, e as cidades é cando se amurallan. É cando Lugo fai a muralla, pensando nun posible ataque futuro dos bárbaros. A xente empeza a coller medo, e todos estes que estaban alrededor da cidade, porque a cidade generaba actividade, e podían vivir máis ou menos del, empezan a escapar. Moitos volven aos castros de onde habían vido, porque vivían en castros por aí lado, e se habían visto atraídos pola cidade, se habían asentado, volven aos seus castros, pero a maioría que volven, sobre todo, é as villas. Estos asentamentos, as villas, os vicus, vanse alexando a cidade, porque se hai algún ataque onde van aí fundamentalmente as cidades, que é onde hai riqueza, vanse marchando hacia as vilas. Os das vilas empezan a organizarse e esas élites locales, esos príncipes que se foron romanizando, empezan a facer súas pequenas defensas, o pequeno exército. Dice, para defendernos, empezamos a defendernos. E con esta xente que ven aí encima me reforzan. Vale? Siguiente. Pasan os anos e xa non deixamos de ser unha colonia. Levan tantos anos aquí que xa pasamos a ser unha parte do imperio.
xa non era unha colonia de explotación. Vale? Entonces, o que nos aplican para poder gobernar é a estrutura que tiñan eles, a forma de que tiñan eles de gobernar nun territorio, unha nova estrutura territorial. E incluso nos aplican as súas leyes, o seu dereito. O ius lati este famoso, entonces pasamos a ser ciudadanos. Como hispanos, pasamos a ser ciudadanos de imperio. Non todos, pero empezamos a ter dereitos, sobre todo as clases altas, empezamos a ser cidadáns. Esa nova estrutura territorial é a que nos vai dar novas identidades. Hasta ahora éramos celtas, éramos cabarquis e un castro determinado. Pero nos aplican a estrutura para poder gobernar. Aparecen as provincias romanas. As provincias se van complicando ao largo dos séculos. Esta é xa cando estamos no século III, final do III, é cando aparece a provincia Galaecia. Vamos a empezar a ser galegos. Somos habitantes de Galicia. Dentro desa provincia había outras divisións, que son o que eles chamaban conventos. Pois nosotros somos do conventos lucenses. Pasamos a ser lucenses. En ese convento hai 15 tribus e unhas 170.000 persoas. É un convento grande, vale? E seguían estando os territorios das tribus, o que eles chamaban civitates, que máis ou menos ven coincidindo con o territorio da tribu. Aquí seguiremos sendo o cabarco. Por tanto, vamos a ser hispanos, galegos, lucenses e cabarcos, o cibarcos, o cibarci. De acordo? Eso non lo traen os romanos. Unha identidade nova e unha dispersión. Seguimos. Dentro dese territorio estaba todo o que dixemos as castros, as vilas e todas as poblacións. Vale? Un tema moi importante para Lorenza. Toda esta estrutura territorial, todos sabemos que os romanos o que fixeron foron moitas vías de comunicación para poder controlar ese imperio, mover as mercancías, para poder levar as tropas, que era unha importantísima rede de comunicación, que ainda moitas siguen existindo, e a maioría das nacionales que temos en España siguen os trazados das vías dos romanos. Na nosa zona, se vese Lorenza, sempre foi un nudo de comunicación, sempre se entrecruzan os camiños. E iso é moi importante, caro comercio. Sabemos que aquí era un camiño de tercer orde, porque os principales estaban entre as grandes ciudades, o grosor, pero bueno, o importante é que aquí pasa unha rede de camiños, somos un nudo de comunicación de certa importancia. Eso que ves aí son os miliarios, que eran os hitos kilométricos. Nas vías grandes son hitos moito máis importantes, están labrados, tenen leyendas, tal, pero nunha vía terceira eran prácticamente eso. E aquí temos un testimonio de que había algunha vía desta terciaria, simplemente en esta capela. Sabes que capela é? Santo Estevo. Pois cando entredes en ela, intentades mollar os dedos para presinaros e mirades onde estades mollando os dedos. É un miliario que se fixeron unha pequena cóncava arriba. Vale? Por tanto, temos un miliario que testimonia de que unha vía por esta zona. Siguiente. Falamos ahora un poquitín da religión dos romanos, porque é moi importante cara aos seguintes séculos. Nun primeiro momento, os romanos, aquí o que hai é un secretismo, o sea, unha mezcla. Eles respetan o que hai, aquí había unha cultura prerromana, xa sabedes, escoitar os ritos celtas moi ligados á natureza, eles veñen con seus dioses, e acaba mezclándose todo. Eles non teñen ningún problema. O único, eso sí, que impoñen é o culto ao emperador. Hai que recoñecer, se conoces o emperador, reconoces o máximo, o jerarca máximo, e aí non había problemas. O resto non lles importaba. Eso durou moitos séculos sin ningún problema, hasta que aparece o cristianismo. Que pasa co cristianismo? É unha religión monoteísta, non admite a ningún outro dios máis que el suyo. Por tanto, choca directamente porque non respetan el culto ao emperador. E son perseguidos, todos sabedes, o tema das catacumbas de Roma e todo demais. Non me vou a profundizar en ese tema, vale? Pero como non eran capaces de acabar con eles, todos sabedes por las películas, e en Roma estaban constantemente en líos, en loitas uns con outros, por cuestións de chegar ao trono, digamos, a ser emperadores, pois Constantino, que é un deles, quere aproveitar sumar a súa causa o cristianismo. Non vou profundizar moito, lóxicamente, porque senón é complicado. Vale, Constantino, digamos que legaliza, en certa medida, o cristianismo. Non vou falar dos sonos de Constantino,
nunha batalla en que se lle aparece un símbolo, e gracias a ese símbolo vence. O que si fai Constantino, que empeza a legalizar o cristianismo, convoca o primer concilio de Nicea, o primer concilio ecuménico, é dicir, universal para aqueles tempos. Tampouco é que for universal, pero bueno, 300 obispos, que xa non está mal, vale? E aí nese concilio decídese prácticamente as bases dogmáticas da Iglesia. En aquel momento había dúas correntes básicas. Estaban os católicos e os arrianos. Os católicos creen, non me meto máis cosas, na Santísima Trinidade, e cando sale o de 3 personas distintas, un solo Dios verdadeiro, e os arrianos con eso non traga. Non creen que Jesús sea divino. Na divinidade de Cristo non creen. Chocan e aí teñen que decidilo. Ganan os católicos e os outros pasan a ser herejes. Estou simplificando moito, lógicamente. Vale? Aparecen os herejes. Todos este grupo, que non eran poucos, arrianos, pasan a ser herejes. Isto é unha loita de poder interna. Nace a Igrexa Católica Apostólica Romana. No Imperio, vale? Como non puderon con eles, aproveitaron, os romanos aproveitaron o cristianismo. Empeza a aparecer dous poderes, un do divino e outro do humano. El humano, el emperador, e lo divino, el papa, que se entienden bien. Y eso históricamente sabemos que eso es más o menos, pero siempre acaba habiendo un entendimiento. La religión católica pasa a ser religión oficial. Esto en varios emperadores, ¿vale? Religión oficial. Como religión oficial no admite ninguna otra y pasó de ser perseguidos a ser perseguidores. Persiguen a todo lo que sean herejes, no admiten, empiezan, ya digo, esta élite que se lleva más bien con el emperador, empiezan a utilizar al Estado para perseguir a todos los demás. ¿Vale? Expansión. ¿Cómo se expande? Se expande por el imperio, lógicamente, por las zonas romanizadas. Las ciudades, estas villas, que era donde estaban todas estas élites. Ahí es donde va llegando el cristianismo. A nosotros nos llega el cristianismo a través de los romanos. Las primeras iglesias, de hecho, son privadas. Son estos príncipes, estas élites locales, son los que construyen, porque les deja, el emperador les autoriza a construir esas iglesias. Ellos no tienen ningún problema, si antes querían unos, ahora quieren otros. Les da igual. Hacen sus iglesias sin ningún problema, estas élites locales. O sea, las primeras son de carácter privado. Le da cierto estatus y además les permite recoger ciertos tributos. La religión va a ser la verdadera transformación de las sociedades prerromanas. Por eso lo comento, y hay que comentarlo. Esa es la que realmente va a cambiar la sociedad prerromana que teníamos aquí. Voy a comentar simplemente mi breve en Pristiliano, muy breve, lógicamente. Se empieza a extender, ¿y qué pasa en Galicia en aquellas fechas? Tenemos un personaje curioso, que es Pristiliano, siglo IV. Es cuando la iglesia y todo esto estamos hablando todos en el siglo IV, ¿vale? Este Pristiliano va a ser el primer hereje gallego justiciado. Es de una familia aristocrática romana, posiblemente hijo de algún senador, que empieza a extender o a predicar un cristianismo primitivo. Vuelve al ascetismo, al eremita y a la pobreza. Eso es lo que predica él. ¿Vale? Este hombre no tiene ningún inconveniente con los ritos celtas, de hecho entremezcla todo, y tiene un predicamento grande en el rural, en la zona campesina. La clase alta no, porque era la del emperador, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces era la religión oficial del Estado. Admite mujeres, admite esclavos, predica directamente la naturaleza. Lo de la iglesia como edificio en tal no le interesa, cree que no tiene la exclusividad, no tiene por qué ser allí. La interpretación de las escrituras no solamente tiene por qué ser, digamos, los curas, sino que él cree que todo el mundo puede interpretarlo. Bueno, una serie de cosas que son revolucionarias en aquel momento, ¿vale? Pero realmente lo que les molesta es que él critica la corrupción que hay en el entendimiento entre la Iglesia y el Estado. Porque como todo hay en aquel momento gente que se aprovecha de todo aquello, se enriquece. Y él realmente lo critica. Y es por lo que van a perseguirlo.
sus seguidores lo nombran obispo de Ávila intentando defenderlo, pero nanay, el emperador Máximo acaba justiciándolo. De acuerdo con la Iglesia, acaba justiciándolo, lo decapita en Alemania, en Treveris. Y allí está, acusado de brujería, magia, todos estos ritos que hacía de cristianismo antiguo son lo que le sirven para realmente ajusticiarlo. Cuando cae Máximo, el emperador siguiente permite traer el cuerpo a Galicia. Se supone que está por la zona de Compostela, Iria, ¿vale? Porque sería su lugar de nacimiento, porque sería el lugar donde tenía más predicamento, ahí lo entierran. Este hombre lo convierte en un mártir. Y el cristianismo se extiende como la espuma por toda Galicia. Empieza a haber un montón de gente peregrinando a la tumba de este hombre. Pasa a ser un fenómeno de masas. Vale, siguiente. Acabamos en este momento con el periodo de los romanos aquí, porque los romanos realmente acaban en el 476, pero para nosotros va a acabar cuando vienen los suevos. Dos palabritas de estos también. Todos habéis oído hablar, los suevos, tribus germánicas, que estaban más allá de la frontera del Rin, llegan un momento aprovechando la debilidad del imperio, lo cruzan, y están unos años por Europa asaltando y robando. En el 409, aprovechando precisamente disputas como siempre, por poder de los romanos, entran en España. Y entra acompañado de los suevos, vándalos y alanos, que todos habéis estudiado cuando erais pequeños, ¿vale? En el 409 entran. Están un par de años más o menos robando, asaltando, y el imperio llega un momento que llega a un pacto con ellos, establece un pacto, y les deja una zona. Como no puede con eso, el imperio en aquel momento tiene ya bastante para mantener lo que tiene, y entonces les deja un territorio, que viene siendo la Galacia, les deja ahí y se asienta el primer reino bárbaro europeo. Dice, vosotros quedáis ahí, explotarlo ahí, llegamos a un acuerdo, ¿vale? Estos suevos se habla en torno a entre 20 y 30.000, pongamos que unos 25.000, tampoco es que fueran gran cosa, pero eran guerreros. Estaban armados, y los que estaban aquí tampoco estaban muy organizados, y el imperio estaba como estaba en aquel momento. Establecen su capital en Braga. O sea, toda esta Galicia, su capital es Braga, es decir, más hacia el sur, ¿vale? ¿Cómo impacta esta llegada de los suevos? Con la organización esta territorial que teníamos nosotros, aquellos castros, aquellas villas, prácticamente ellos eso les da igual. Lo único que quieren es, en un principio, se dedican a saquear, a robar, pero claro, empiezan a chocar con las élites locales, ¿vale? Entonces digo, mira, mejor vamos a llegar a un pacto, llegan a una serie de pactos y no hay ningún problema. Mantienen más o menos lo que hay. Al norte apenas se establece, porque realmente está por la zona de Braga, más hacia el sur, es donde está nuestra zona, prácticamente los suevos. Hombre, sí estuvieron en Lugo, tienes alguna parroquia ahí en Vicedo que se llama Suegos, que han estado por aquí, ¿no? Pero no una gran presencia de los suevos. Las ciudades, que ya visteis que al final del imperio estaban en declive, el imperio romano, pues aquí todavía más, porque el comercio para esta gente, nada, el comercio sigue cayendo, las ciudades siguen en declive, y la gente sigue yendo al rural, vuelven a reforzar la presencia de esas villas del rural, ¿vale? La villa pasa a ser el elemento de referencia, pero el villa aquí ya es una agrupación, como una aldea, como ya no es la villa solo romana, ¿vale? Esto todo lógicamente va creciendo y se va confundiendo los términos. La villa es donde se asienta un grupo de gente, ¿vale? ¿Qué pasa con la religión, con el cristianismo? Estos suevos, que están bastante romanizados, llevan años viviendo en la zona de la frontera, yo distingo dos etapas claras. Una antes del 550, 550 es cuando viene San Martiño de Dumio, personaje clave. Antes del 550, para ellos la religión o los suevos, bueno, era una cosa secundaria, tampoco se preocupaban demasiado. Respeta, deja que cada uno lleve la religión a su manera, como pasaba al principio con los romanos. Entonces revive todo ese sincretismo, esas costumbres prerromanas, romanas, todo eso vuelve a revivir. El cristianismo que al final, en la época romana, ¿os acordáis? Que eran herejes, que los estaban persiguiendo la Iglesia, utilizando las fuerzas del Estado, como ahora están los suevos y les importa, no les preocupa, deja de perseguirlos. Por tanto, se encuentran cómodos. El cristianismo se empieza a extender muchísimo más todavía. ¿Vale? Además, lo que le molestaba a los suevos al principio son la Iglesia oficial, la Iglesia ortodoxa.
porque, lógicamente, perdían la situación de privilegio que tenía con el Imperio Romano. Ellos con el Imperio Romano se iban muy bien, de repente llegan los suevos, les rompe eso, y en un primer momento los historiadores, Idacio, Orosio y tal, veréis que guerrean, critican duramente a los suevos. Es lógico, es una simplemente cuestión de intereses. Y en ese momento tenemos también a los bretones, lo digo, son cosas que nos interesan en nuestra zona. Hay un grupo de bretones, tribus que están en la zona de Inglaterra, Gran Bretaña, que por presión de que aquella zona van los sajones, son presionados, los expulsan, ¿vale? Y se asientan en la Bretaña francesa, y viene para aquí los famosos bretones de Bretonia, que vosotros todos habéis oído, ¿vale? Viene un grupo de aquí. Y simplemente comentar, esto es el siglo V, VI, empieza a ver, y son cristianos. Habían estado en contacto con los romanos y eran cristianos, ¿vale? Eso es lo que tenemos aquí. ¿Qué pasa a partir de 550? Llega una figura muy importante en la historia, que es San Martiño de Dumio. 550. Este es un hombre con gran poder de predicación, gran poder de convencimiento, y logra instalarse en Dumio, que está al lado de Braga. Logra que le permita instalarse en Dumio. Y desde allí hace su pequeño monasterio y hace su labor pastoral. Poquito a poco va a convencer, y sobre todo el primero que convence, o de los primeros que convence, es a Teodomiro, el rey suevo. Empieza a establecer otra vez las relaciones Iglesia-Estado. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de 550, el Imperio Romano cayó en el 476. Por tanto, lo de Roma quedó atrás, y dijeron, ¿para qué vamos a dar con el tema romano? Vamos ahora a lo que hay. Y establecemos relaciones con los suevos. Teodomiro se convierte al catolicismo. Dos temas importantes. Empieza otra vez a utilizarse como forma de gobierno los concilios, que es, digamos, como asambleas, donde están todos los obispos y toda la gente que tiene algo que decir, y ahí se toman las decisiones del reino. Aparece el primer concilio de Braga, en el 561, hay una serie de concilios más. ¿Y cuál era el objetivo fundamental de estos concilios? ¿Qué es lo que le interesaba a San Martiño como cristiano ortodoxo? Acabar con el priscilanismo. Las primeras normas son, hay que acabar con el priscilanismo. Y el segundo, básicamente, trabajar en la estructura de esa iglesia. Sobre todo poner en orden a los obispos que había en aquel momento. Los obispos en aquel momento tenían cierta complicidad con las élites locales, porque el que hacía las iglesias, acordaros, que el que tenía pasta eran las élites locales, eran iglesias privadas, hacían la iglesia y el obispo las consagraba, y entre los dos se repartían lo que recaudaba. Y San Martín dijo, esto se acabó. Nada de consagrar iglesias que tengan un único fin recaudatorio. ¿Vale? Eso acaba con eso. Otro tema importante, aquí sí que ya va a haber influencia, antes, como dijimos al principio, el impacto era nulo, pero ahora sí que va a haber impacto. ¿Qué le interesa a San Martiño? Hacer una estructura territorial, que es la famosa división de Teodomiro o parroquial suevo. ¿Qué es este parroquial suevo en esencia? Hacer una estructura de territorio, dividir el territorio en lo que van a ser las parroquias. Serían preparroquias, porque las parroquias como las conocemos hoy tardan un poquito más, hasta el siglo XII, pero aparecen las primeras preparroquias. ¿Vale? Una división que al fin y al cabo es para controlar y para recaudar. Parroquial suevo. Y en ese parroquial suevo también aparece 5 diócesis que controlan todas esas parroquias. Simplemente decir que es cuando aparece la diócesis que nos influye a nosotros, que es la britoniense. Aquellos bretones, esta vez se les deja que establezcan una diócesis que es la britoniense. Vale, dale ese vídeo. Una cosita cortita ahora. Estas tumbas do mosteiro de San Pedro de Rochas pertencen á época sueva. Os suevos votaron en Galicia preto de 175 anos, que tampouco é tanto cando estamos a repasar unha historia que abrangue máis de 2000. Sen embargo, os suevos deixaron unha herdanza que para os galegos sempre tivo un valor moi importante, a parroquia. Durante o reinado de Teodomiro, no 572, aprobouse en Braga o parroquial suevo, que dividiu Galicia en dióceses equivalentes ás 6 episcopais de hoxe. Estamos en Secedo do Caurel, unha aldea que pola súa estructura cabe pensar que xa existía na Idade Media. Durante séculos, a aldea constituíu o principal núcleo de poboación. Por que tivo tanto éxito este tipo de asentamento fronte ás supostas vantaxes da cidade?
Estes emprazamentos ubicábanse en lugares onde era posible vivir do cultivo da terra e dos recursos do medio natural. Por iso, aínda hoxe, a aldea é a entidade de poboación máis común en Galicia. Isto va a facernos reflexionar, Se vivía da terra, podían vivir da terra de recursos naturais. E agora que está pasando co rural? Non digo nada. Por tanto, tiñamos a San Martiño, que se establece en Dumio, fai católico a Teodomiro, aparecen de novo as formas de goberno con concilios, e aparecen esas divisións que é o parroquial suevo. San Martiño tamén o que fai é inicia ou promueve, digamos, o monacato, que isto é un tema que nos interesa. Aquí en Galicia, en aquela época, había moitos ermitaños que vivían a religión daquela maneira. Como este hombre había estado por Terra Santa, ten influencia, lóxicamente, sabe como ali se organiza, é contemporáneo a San Benito de Nursia, bueno, decide que hai que organizar esta xente. Hai que intentar que vivan en comunidade. Empezan a aparecer os monacatos, os primeiros monasterios, primeiros monasterios, vale? Primer monasterio, posiblemente, que tenemos aquí noticia de San Pedro de Rocas. Ese que acabades de ver aí, San Pedro de Rocas, é desta época. E a outra cosa importante, que vamos a poner un comentario, San Martiño intenta, os ritos e as tradicións que hai os espacios, intenta cristianizalos. Ponlle o vídeo, que aproveito. Martiño, desde o seu mosteiro de Dumio, actuou para frear os ritos pagáns que aparecían arreo na Galicia sueva. Desde Dumio tentou levar os galegos á ortodoxia cristiá. A súa idea estaba clara, pero que fixo para levala a cabo? O primeiro foi conseguir ser investido como bispo, cousa que logrou en tan só un ano. Iso sí, bispo dunha sé episcopal creada ex profeso en Dumio e que tiña como límites os propios do mosteiro. Desde alí, Martiño desenvolveu unha gran labor para tratar de erradicar os ritos priscilianistas que estaban moi arraigados na poboación rural. O costume de ofender candeas nas pedras, nas árbores e nos camiños debíase á crenza de que neles estaba pechado un espírito da natureza que podía tomar forma humana. Estamos no camiño romeiro de Santo André de Teixido. Nos camiños e nas encrucilladas, os romeiros deixaban pedras para lastrar as almas en pena, construído milladoiros como este. Martiño de Dumio alentou a destrucción destes símbolos pagáns. Os patriarcas da Igrexa reúnense en Braga en concilio para definir a estrategia que debe seguir a élite eclesiástica. Martiño de Dumio defende que a Igrexa ten que instruir e guiar o povo para preservalo de supersticións e de crenzas pagás. El representa a ortodoxia da Igrexa e exerce de guardián da fe e das formas nas que se impartía a doutrina. O priscilianismo, moi arraigado entre a poboación, é o principal obxectivo e pretende acabar con el. Ascender caldea xunto ás pedras, as árboles, as pontes e as encrucilladas, que outra cousa é ser un culto emo. Os actos de adivinación e os augurios, de celebrar o día dos ídolos, que outra cousa é ser un culto emo. Adornar mesas e poñer bolas de lumeiro, prestar atención ao peco que se pisa, derramar gran e viño no lume e poñer pan nas fontes, que outra cousa é ser un culto emo. Acabamos de ver como nun momento da nosa historia a Igrexa tentou eliminar unha serie de crenzas que estaban moi enraizadas no povo e que consideraba pagán. Non só cristianizou os ritos, tamén cristianizou a xeografía. Estamos no santuario da Virxe da Barca e esta que teño aos meus pés é a famosísima Pedra da Valar. Xa vimos que cando non se poden eliminar as crenzas, o máis inteligente é facelas propias. Esta é a Pedra dos Cadrís, outra das pedras que ten gran predicamento entre os romeiros. O paso do tempo parece amosar que San Martiño de Dumio non tivo moito éxito na persecución de determinadas crenzas e expresións de fe que aínda hoxe están presentes nas nosas vidas. O pobo, fronte ao dogma que lle viña imposto, mantivo unha mitoloxía propia e tamén desenvolveu unha serie de rituais para enfrontarse aos seus temores. Acabamos de ver como no século VI os galegos, para defenderse dos seus medos, recorrían a rituais que se seguen mantendo. Seguramente porque moitos deses medos e ameazas están aínda presentes, con
o medo á morte. Quedamos claro, non? Este tema, cando non podes acabar cun rito, intentas facer o propio. Isto, témolo aquí, no Concello de Lourenzá, o efecto de San Martiño. Temos dous castros cristianizados. Cristianizados porque a xente sigue vinculado a seguir cos ritos. Castro de San Xorxe, claramente acabou poniéndose unha iglesia encima. Castro de San Adriano, a famosa rogación. Que é a rogación? Vai ser o recorrido. Non fai falta que diga moito máis. No, salta isto, ponle a escape. Martiño. Vale. Siguiente, dale a la siguiente. Muy brevemente esto. Los suevos fueron dominados por los visigodos, en el 585, llega Leovigildo y acaba con el reino suevo. Y pasa a ser una provincia. Galicia es una provincia más, porque los visigodos mantuvieron también la estructura romana. Vale. La influencia en el territorio es prácticamente mínima. Voy a correr un poquito más en esto. Y lo que sí nos interesa del cristianismo, veremos con el efecto de San Martiño, ¿vale? Empieza a aumentarse la construcción de iglesias. Recordad que San Martiño lo que quería era controlar la iglesia, las construcciones de iglesias por los obispos. Básicamente quería dejar que las manos privadas construyesen tantos y empezar a construir la iglesia en la medida de que pudiese. Pero estas iglesias no se construyen en cualquier lado. Prácticamente el 80% en lugares aislados. ¿Pero qué lugares aislados? Donde están las necrópolis, los cementerios, que eran a las afueras, y en lugares sagrados, sobre todo para los romanos, para los celtas. Ahí es donde pone básicamente esas iglesias, por lo que acabamos de escuchar. Y pasa a ser, en las zonas donde hay mucha dispersión de población, pasa a ser el eje central. La iglesia es donde todos los actos, digamos, sociales se hacen en esa iglesia, que está en el medio de ese territorio. Los monasterios que empezaban a aparecer aumentan cada vez más. Aparecen figuras como San Fructuoso y hay monasterios que los crea la propia iglesia, de la propia comunidad, otros son monasterios familiares, la mayoría de ellos en principio son dúplices, es decir, de monjes y monjas. ¿Vale? Esto fue así hasta el siglo XII en que se prohíbe. Siguiente. Tema que nos interesa ahora, que es importante. Esto sí que supone un cambio importante. La llegada de los moros o musulmanes, como queráis llamarles. Sabéis que vienen porque hay un conflicto también de sucesión entre los visigodos, los Witiza y los de Rodrigo, pelean, uno de ellos llama a los musulmanes para que vengan a ayudar, los musulmanes llegan aquí y al final se quedan, nos dan de tortas a todos y se acaban quedando con el territorio. Estamos hablando del 711. Aprovechando las vías romanas, se van extendiendo y llegan a nuestra zona al noroeste entre 712 y 714 de manos de un tal Munuza, que es un bereber. Ese es el que llega a nuestra zona. Pero curiosamente Galicia no es ocupada como el resto. En Galicia entran, asaltan, pero no la ocupan. Posiblemente porque había unas élites locales muy poderosas, la iglesia tenía su poder, y quizá el esfuerzo no les interesaba. Además hay que tener en cuenta que la gente fue escapando y se fue arrinconando, fue reforzando todo eso, y el esfuerzo no les compensaba. En Galicia sí hay racias, que se llaman los asaltos estos, roban y tal, pero no lo ocupan. Hacen racias en Lugo, racias en todos los lados, asaltan en todos estos sitios, pero no entran. Sí suben hacia Gijón, y ahí se establece. Munuza sí que se establece en Gijón. En Gijón. Los visigodos habían escapado, se habían ido a refugiar, a la élite esta hispano-goda se había ido a refugiar hacia el norte, van escapando, todos estos está arriba, se asientan, con Pelayo van un montón de ellos, ¿no? El Munuza este incluso parece ser que se enamora de la hermana de Pelayo, bueno, eso es lo de menos. Empieza la época de Reconquista, la primera batalla que todos conocemos, la batalla de Covadonga. No deja de ser una escaramuza, pero bueno, tuvo su valor simbólico y a partir de ahí empezamos. Eso es en el 722. 722. Vencemos, Munuza lo echamos para abajo y empezamos a ir poquito a poco, nos empezamos a organizar. Y empezamos a reconquistar el territorio. ¿Por dónde empezamos? Por la zona que no había ocupado, hacia Galicia, es lo más fácil. Entonces la primera zona que reocupa, Alfonso I, es la Mariña. Es fácil de ocupar. ¿Qué pasa? Que desde la época en que llegaron estos musulmanes hasta que empieza la reconquista, pasaron una serie de años y la gente de aquí estuvo un poco a su aire. Y ahora que les venga a poner a pasar por el aro
el rey con sus señores, pues no fue fácil. Y hubo muchas rebeliones de gallegos, después ya veremos por qué, ¿vale? Hubo muchas rebeliones de los nobles y las élites locales gallegas, que al final tienen que llegar a una serie de pactos de intereses. Esos pactos de intereses siempre son títulos y tierras, ¿vale? Y es cuando empiezan a nacer las grandes familias gallegas. Grandes familias gallegas vienen de estos pactos. Simplemente como comentario que en el siglo X, prácticamente 10 familias eran las que gobernaban todo. Había nacido el reino en Asturias, después, según van llegando las conquistas, acaba pasando la capital del reino, baja a León. No tiene mayor importancia. Lo que sí empieza a ver es, para fruto de estos pactos, muchos gallegos en la corte. En la curia real, en el consejo real, empiezan a haber muchos gallegos allí. Unos hechos simplemente que sí influyen en el tema, pueden influir directa o indirectamente en nuestra vida. La reconquista, que ya dijimos que había sido una reconquista rápida, si es un territorio rápidamente pacificado, se establece fácilmente el comercio, las comunicaciones. Se descubre el sepulcro de Santiago, 814. Alfonso XII descubre el sepulcro de Santiago. Alfonso II, perdón. Esto se aprovecha, estos movimientos de Prisciliano. ¿Os acordáis aquellos movimientos de masa de la gente emigrando? O sea, haciendo peregrinaciones hacia la tumba y tal. Pues qué mejor que aparezca un santo. Aprovechamos esos movimientos y volvemos a lo mismo. Con la confusión acabamos mezclando todo. No voy a decir que hay mucha gente que dice que, que el que está enterrado en la catedral es Prisciliano en vez de Santiago. Yo ahí no me meto. Simplemente comento que eso está ahí. Es decir, que aprovechamos esos movimientos. Empezamos a crear nuevos centros de poder. Toda España está conquistada por los musulmanes, por los moros. El centro, que era Toledo, queda en territorio moro, y el centro de Braga también. Pues hay que reorganizarse. Vamos a tener que hacer unos centros donde está libre. Eso sí, eso va a ser importante. Por eso vamos a traer después Santiago y Dumio. Lo vamos a ver. Hay que reforzar esto, el sepulcro de Santiago. Hacemos la sede en Compostela, y para reforzar que la gente vaya para allá, aparece el voto de Santiago, una mítica batalla de Ramiro I, la batalla de Clavijo, que en sueños se le aparece el famoso Santiago Matamoros y vence. ¿Vale? Gracias a eso se les concede una serie de prebendas a la iglesia de Compostela. ¿Vale? Aparte que pasa a ser patrono de España, de todas las victorias que sacaron los moros se le da su parte correspondiente como si fuera caballero. ¿Vale? Se va a hacer ofrendas allí, la gente va a peregrinar. Por tanto, empieza a haber un montón de gente peregrinando por estos caminos, por el nuestro. Camino Norte, que es el que había, los demás estaban los musulmanes. Entonces, el Camino Norte es cuando coge auge, pasa por Lorenza. Se traslada a la sede importante, de aquellas 5 que había hecho el parroquial, era Iria. Iria es una época en que está atacada concretamente por normandos y vikingos, y deciden llevarla precisamente para reforzar Compostela. Trasladan la sede a Compostela. Normandos, vikingos. Todos sabemos que nuestra zona fue constantemente, durante mucho tiempo, atacada por normandos y vikingos. Simplemente decir esto. Los efectos fueron bastante más importantes, la de los vikingos, los normandos, asaltando nuestra zona, que la de los musulmanes. Las razas aquí fueron más esporádicas. Estos vinieron en oleadas y temporales. No querían conquistar el territorio, venían, asaltaban, pero estamos hablando que estuvieron en algunas ocasiones por Galicia, estuvieron hasta 3 años. Imaginaros lo que hizo. ¿Y dónde iban? A los monasterios, a las iglesias, asaltaban todo lo que podían. Hicieron grandes destrucciones. Desde la primera noticia que tenemos en el 844, que hay gente que ahí es donde sitúa el episodio de San Gonzalo, el hundimiento de las naves vikingas, que todos saben, la fiesta esta que se celebra en Foz, ¿vale? El obispo santo, y hubo un montón de oleadas, ¿vale? No quiero entrar mucho más, pero sí lo que hacía que la gente escapaba un poco de la costa, venía un poquito más al interior. Eso nos favorece también los asentamientos. Por tanto, zona tranquila, aumenta los peregrinos por el camino, y se nos viene la gente a vivir más hacia el interior. Y otro tema importante, como se estaban organizando los centros de poder, digamos, eclesiástico, Dumio, la zona de Braga, que está en territorio musulmán, deciden venir para aquí, vienen hacia San Martiño.
se acierta San Martiño. Es decir, tenemos un centro de poder ahí al lado. Imaginaos que también aumenta muchísimo el tráfico de gente, de personas. Vale, siguiente. ¿Qué pasa con la organización territorial del poblamiento? En primer lugar, sálvese quien pueda. Si llegan los musulmanes, la gente escapa de donde puede. Se va a los lugares aislados. Es cuando todos unos os preguntasteis alguna vez ¿por qué vino la gente a vivir a este sitio tan remoto, perdidos en las montañas y tal? Pues escapando. Lugares aislados. Otros vienen para arriba buscando protección señorial. Donde hay esos señores que tienen su ejército, ponerse bajo su protección. En las zonas libres había villas. Pues también se integran ahí. Tienen parientes, tienen gente conocida y se van asentando ahí. Y cuando viene un grupo grande, un señor de estos aristócratas hispanogodos que tiene su ejército y viene escapando, si va todo ese grupo también se asienta en zonas libres y crea una villa, las vilanovas, ¿vale? Por tanto hay una dispersión grande de la población, pero que se viene arrinconando al norte. Por otro lado también hay un vacío de poder. Los que mandaban los visigodos, la clase alta, la jerarquía alta, desaparece, solo queda lo local, ¿vale? Quedan estos señores con su ejército que hacen lo que quiere y aquellas villas que no tienen más remedio que organizarse. ¿Cómo se organizan? Con las asambleas, los concejos abiertos. A toque de campana se juntan y deciden y nombran a sus representantes. Ahí es donde yo sitúo Vila da Ponte. Esta vila que fuimos arrastrando del Castro que se sentó en la zona, que fueron creciendo, reforzándose toda esta gente, acabará organizándose en un concejo abierto. Simplemente llevará el nombre del sitio donde está. Como hay una ruta, un camino, la Vila da Ponte. ¿Vale? Como nombre como tal no aparecerá hasta el siglo XIII, que lo veremos en el tumbo. ¿Vale? Pero yo pongo el nacimiento como asentamiento con una cierta estructura organizada, siglo VIII. 8, 9, ¿vale? Un tema importante que aparece. Desapareció, la gente se busca vida, pero empieza a aparecer el régimen señorial, lo que muchos conocen como régimen feudal. Pelayo se ha ido para arriba, con toda una serie de señores, empiezan a reconquistar. Claro, tienen que utilizar a estos señores que lo acompañan, que son los que tienen las tropas. Y para ayudarte te piden algo, yo te pido, te pongo a mis hombres, pero a cambio de algo. Entonces ese algo que son propiedades y jurisdicciones, territorios donde yo pueda gobernar y pueda cobrar mis tributos. Eso es en base al régimen señorial, es decir, simbiosis, yo te ayudo y tú me ayudas. Sinergia, porque entre todos, juntos, pueden hacer frente al musulmán. ¿Vale? Y aparecen los señoríos básicamente, por poner los tres, hay más tipos, el laico, que sería lo de los nobles, estos señores, que piden a cambio estas propiedades y estos territorios, los de realengo, los que se reserva el rey, hay territorios que se reserva el rey para explotarlo a él, o para en algún momento pagar favores, y los eclesiásticos, los que ceden a los abades y a los obispos. Los abades serían de abadengo. Bueno, pues esta estructura de régimen señorial, el territorio pasa a ser señoríos. Todo esto se va a mantener, como explicó bien el año pasado Manolo, hasta 1812. Aquí no hay concellos, ni hay diputaciones, nada aparecen después. Los territorios eran señoríos. De este tipo, de estos tres básicamente. Y en Lorenzana tenemos los tres. Los de los Osorio, el valle, que era de realengo, del propio rey, y después el eclesiástico, cuando los Osorios se lo ceden al monasterio, pasa a ser del abad, de abadengo. O sea, tuvimos los tres tipos de señoríos. ¿Vale? Iglesia. ¿Qué pasa con la iglesia en este momento de la Reconquista? Ya digo, los centros de poder se reorganizan. Toledo estaba en zona ocupada, Braga también, hay que hacer otros centros. ¿Qué se hace de centros? Santiago, esto es un acuerdo entre los reyes, los nobles y la iglesia, deciden que bueno, vamos a hacer un centro y todo lo que pasó que ya habíamos comentado antes. Y los de Dumio que se vienen a San Martiño, que es Braga de antes, se viene a San Martiño. Vale, tenemos los centros de poder nuevos. La parroquia, lo que vemos, ya había tal dispersión, las iglesias estaban en estos puntos centrales y pasa a ser el referente de todo ese territorio. Todos los temas sociales, las reuniones, los tocos de asamblea, los enterramientos, los bautizos, giran en torno a esa iglesia, a esa parroquia. ¿Vale? Que poquito va, en muchos sitios donde hay dispersión va sustituyendo la vila, donde las vilas grandes y fuertes no, pero en muchos territorios sí. En el siglo XII en muchos sitios sustituye la parroquia a la villa.
Este tema sí que nos interesa con Lorenzana, los monasterios familiares. ¿Os acordáis que San Martiño lo que quiso es el control de la construcción de iglesias? Los señores feudales dijeron, bueno, si ahora no nos dejan construir, ¿hacia dónde dedicamos para tener este prestigio y seguir, digamos, controlando los poderes espirituales? Hacia los monasterios. Esos monasterios que dijimos que eran dúplices. ¿Pero por qué? Unas veces por prestigio, devoción a ese santo, pero lo más importante, lo que realmente interesaba, el amparo del estatuto eclesial. Me explico. Esta gente cedía unas propiedades suyas al monasterio, del cual era patrono él, mandaba él, y había un estatuto en la iglesia donde esas tierras eran intocables, no las podía confiscar el rey. Que el rey, cuando se había apurado, necesitaba algo, confiscaba tierras, pero si estaba bajo el estatuto eclesial no le podía tocar. Por tanto, creaban este monasterio, ponían las tierras, las controlaban ellos, que eran los patronos, a veces incluso se integraban en la comunidad, y otra de las causas importantes, una especie de mayorazgo. Uno de los puntos débiles de estas clases poderosas es que en el régimen hereditario de los visigodos era igualitario, es decir, todos los hijos heredaban a partes iguales, fuesen hombres o mujeres. Eso que parece muy bonito desde el punto de vista de hoy, era un gran problema, porque acogía una familia era poderosa por el gran patrimonio que tenía. Si de repente tenía 10 hijos, hacía 10 cachitos, ya no era una familia poderosa. Entonces interesaba ligar el grueso de las propiedades a un monasterio, que era el que se cedía a uno de los miembros de la familia para que siempre hubiera alguien poderoso, que son los mayorazgos. Como ellos son los patronos, deciden lo que se hace con eso. Los monjes lo único que tienen es el usufructo, ¿vale? Trabajan y los rendimientos los explotan, pero la propiedad lo que se decide es del señor feudal. Eso es lo que vamos a tener aquí. Sigue. Bueno, perdón. Esos son los señoríos de Lorenzana. Foto aquí de Manolo. El señorío no tenía por qué ser las tierras todas continuas. La parte verde es el señorío de Vilanova de Lourençà. Como ves, por compras, por herencias, por tal, tiene territorio por muchos sitios. El amarillo es el señorío del Val de Lourençà, que era de Realengo. El otro era Badengo. El primero era laico porque era de los Osorio, pero después pasó a ser de Badengo. Y aquello rojo es otro señorío más pequeño, que es el Coto de Canedo. No deja de ser un señorío pequeñito, que cuando era todo el territorio, si los cotos eran de una sola parroquia, eran cotos redondos. ¿Vale? Esos son los señoríos que tenemos en Lourençà. Sigue. Llega una de estas familias famosas, que es el clan Osorio. De estas 10 poderosas, una son los Osorio, los nuestros, su escudo de armas. El origen de este linaje, te encuentras de todo, ¿vale? Yo soy de los que creo que posiblemente fue de esas familias de esa élite aristocrática hispano-goda que subió con Pelayo, eso no hay datos. Si te vas a datos fiables, como tiene Carlos, ya te tienes que ir a la época ya del reinado Astur, con tal Gutiérrez Osóriz, con Ramiro II. Bueno, que sepáis que son un clan familiar que se remonta muy antiguo, ¿vale? Y esa gente siempre está ligada al entorno de los reyes, por parientes, por amistad, por lo que sea. Son de esta gente que siempre ha estado luchando con los reyes, acompañándoles. Tienen a más cargo, todos prácticamente son condes. Esos títulos que le daban la capacidad de explotar esas jurisdicciones, esos territorios, esos señoríos. El conde de tal tenía ese señorío. ¿Vale? Su patrimonio básicamente está por la Mariña, que es donde ellos les han dado el rey cuando les ayuda, cuando los Osorios ayudan al rey. El rey en compensación le da tierras, ¿por dónde? Por la Mariña. Y por Tierra de Campos, que posiblemente pudiesen ser ellos de por allá. Vale. Ahí es donde tiene su patrimonio. Momento culmen de este clan. Con el rey Ramiro II. ¿Por qué? Porque el padre del conde santo logra casar a una de sus hijas, a Dosinta Gutiérrez, con el rey. Imaginaos el poder que tiene. La hermana del conde santo se casa con el rey. Imaginaos el poder que empieza a tener en ese momento. Conde santo. Todos estos datos son muy relativos. Calculando, pudiera haber nacido aproximadamente, años arriba ya sobre el 915. Es un conde que está siempre ligado a la curia real, a esa asamblea, a ese gobierno del rey, que está en León,
¿vale? Yo entiendo, yo creo que él vivió en Lorenzana de León, concello, ayuntamiento de Cuadros, 10 kilómetros de la capital, y yo creo que ahí era donde tenía su asentamiento a tiro de piedra para poder estar con el rey constantemente acompañando a los actos jurídicos o acompañando las conquistas con los moros, que es donde hace su patrimonio. ¿Vale? Está casada con una tal Urraca Núñez, su prima. Siempre se casaban entre ellos para que el patrimonio no se desperdigase. Y tuvo 3 hijos, Gutiérrez, Osóriz, Gutiérrez, Urraca, Osóriz. Esos son los hijos del conde santo. Por los estudios que se hizo de sus huesos, cuando abrieron el sepulcro, se le calcula entre 65 y 75 años. O sea, unos 70 años, debió morir aproximadamente por el 990. ¿Vale? Siguiente. Monasterio de Vilanova. ¿Cuándo tenemos las primeras noticias? Las primeras noticias escritas, 947. Yo aquí discrepo con Carlos. Él opina que lo hizo el conde santo, yo opino que lo hizo el padre. Yo creo que en esas fechas el padre ya no estaba con el entorno del rey, en León, que ya se había retirado a gobernar sus territorios, y el que está allí es su hijo, que está haciendo su capital. Da igual. O el conde santo, su padre, hicieron el primitivo monasterio. ¿Qué pasa cuando muere Ramiro II, que es el que había casado con la hija, en la que tiene el momento culmen? Pues como pasaba siempre, luchas dinásticas entre hermanastros. En un primer momento, los Osórios apoyan a un clan y logran poner a 2 reyes, el Ordoño III, el Ordoño IV, pero son guerras contra el otro hermanastro, que es el clan del Sancho. Los Osórios apoyan a los Ordoño. Hay una ida y venida, que no voy a entrar en detalle, pero llega un momento que el Sancho I llega al poder. 960. Llega a poder, y entonces aquí las cosas no van bien para los Osório ahora. Deciden poner tierra en polvorosa. Dice, vamos a escapar de aquí. Había muerto ya el padre del conde santo, heredaba, y dice, ¿por qué no nos vamos a alejar de aquí? Porque no vaya a ser que este hombre se le dé por vengarse duramente, como ya ha hecho con algunos. Y es cuando viene a Lorenzana, y viene con todo su séquito, lógicamente, dice, vámonos de aquí. Lleva su ejército, sus soldados, sus acompañamientos, sus riquezas. Ese cuadro que tenemos ahí, que representa, llega a Lourenzá con todas sus tropas. Llegará más o menos en 961, es decir, si el rey en 60, pues pongamos que por el 61 viene para aquí. ¿Qué se encuentra? Según algunos escritos, unas ruinas, pudiera ser del primer monasterio. Ahí podéis leer libros de Mayán, de Don César, de tal. Bueno, en algunos sitios se habla de que había estas ruinas, se encontró estas ruinas, las reconstruye y las amplía tan grandemente que se considera que va a ser el fundador de un monasterio. Monasterio que va a durar 8 años. Estas ruinas, en las cuales yo digo, supongo que pudo ser uno de aquellos tantos ataques de vikingos, normandos, pudo haberlo destruido, ¿vale? Esos 8 años, estamos en 969, que son las fechas del testamento del conde santo, que no es un testamento, porque él no se muere ahí, es un acta fundacional, que es, dice, donde lo que dona al monasterio, ¿vale? 969, acta fundacional. Él se incorpora como, bueno, es el patrono, lo que habíamos dicho antes, el que dirige, sí pone todas las propiedades, pero yo soy el patrono. Después, cuando muere su mujer, sí, parece ser que se incorpora como lego. Para penar, digamos, por penar, por lo que fuese, por protección, se incorpora al monasterio. El monasterio era dúplice, aunque el testamento no diga nada, y ahí se habla de 12 monjes, 12 infantes. Bueno, fundó más monasterios, que eran todos dependientes de este. Esta era la abadía, los otros eran prioratos. Me refiero al de San Adriano, que era monasterio, Santa María Mayor, hay muchos más monasterios. Por tanto, ya tenemos fundado el monasterio. ¿Qué pasa con Vilanova? ¿Qué es Vilanova? Por primera vez aparece en el testamento el nombre Vilanova. Para mí es un topónimo, simplemente se refiere a un lugar, que es el lugar donde se asienta el conde con sus tropas. ¿Y dónde está? Al lado de la Vila Bella, que es Vila da Ponte. Si tú no quieres un conflicto, cuando quieres ir a un territorio, que aunque tú seas el señor
lleva años viviendo por su cuenta, gobernándose de aquella manera. Acordaros que lo que decíamos Vilaponte, que elegían su tal. Si llegas y te pones y lo quieres someter, puedes tener conflictos. Pero si tú llegas tranquilamente, te sientas al lado, construyes un monasterio que va controlándolos espiritualmente y poco a poco vas dominándolos, es mucho más fácil. Por tanto, para mí, Vilanova y Vila da Ponte tienen un momento en que van paralelos una serie de años. Están prácticamente uno al lado de otro. Vale. Siguiente. Año 1000, Baja Edad Media. Estamos en el señorío de Vilanova. Ha muerto el conde santo, cedió todo esto, todas sus propiedades al monasterio, y entonces el señorío deja de ser un señorío laico y pasa a ser un señorío de abadengo de la iglesia. El abad es el que manda. Su centro de poder es el monasterio y es el que controla todas las parroquias, las vilas y todo lo que hay en su interior. Es que el más grande propietario, pero aparte, no todo eran sus propiedades de ellos, pero el resto es la que le aplica los tributos. Los impuestos los cobran ellos, ¿vale? Que no eran pocos los que había de aquella. Y hacen una explotación de sus propiedades. El monasterio hace una explotación o directa, es decir, la trabaja con sus monjes, o las trabaja indirectamente. Los famosos foros, los famosos arrendamientos, alquileres, o las cartapueblas, ceden a cambio de un grupo de población, que era un arrendamiento colectivo, por así decirnos. Aquí en la Baja Edad Media hay una primera etapa del monasterio clara. El monasterio tiene dos claras etapas, en la Baja Edad Media y en la Edad Moderna, es decir, de los reyes católicos. Primera etapa del monasterio. Con todas estas propiedades, esto crece muchísimo. Empieza a producir y es un sitio muy rico. Son de las primeras abadías benedictinas de Galicia. ¿Vale? Siglo X, siglo XI. Si no es la primera, es la segunda, según datos que dice Carlos, que eso es muy importante. Los benedictinos habían llegado sobre el X en España, y aquí estamos hablando que en el X y XI, según aparezca más información, podría ser la primera o la segunda abadía benedictina de España. Como esto es todo rico, todo el mundo quiere meter mano a esto, quiere sacar tajada. Y empiezan los ataques al patrimonio de este monasterio. Aparecen parientes que dicen, oye, mira, sí, el conde cedió todo esto, pero yo quiero mi parte. Destacar el caso de Hermesinda Núñez, que dice que es pariente, o parece ser que es pariente, que en complicidad con el obispo San Gonzalo, Gonzalo, y el rey Alfonso VI, reclaman el 50%. Esta señora pide el usufructo en vida, y después que se lo cedería a la iglesia al reinado, claro. En primer momento el rey dice, encantado, se lo cede. Pero claro, el abad también se mueve y acaba reclamando al arzobispo de Toledo e intentan dar para atrás al rey, presionan. Los que ya habían cogido carnaza, el obispo, le cuesta ceder y no quiere ceder y se está muchos años pleiteando hasta que la hija de Alfonso VI, Urraca, presionado por otro pariente del conde santo, decide intervenir, que era Rodrigo Velaz, decide intervenir y dice, oye, hay que devolver esto. Tienen que llegar a una negociación, como pasa en todos estos casos, y consiguen casi todo. Hay una parte que no, que se va a usar, porque en aquel momento es cuando se traslada San Martiño a Mondoñedo. Valdebrea, se llamaba Vallibria, Mondoñedo es un nombre que trae de San Martiño, aquello era Valdebrea, Vallibria. San Martiño se va a trasladar al interior escapando un poquitín, buscando protección de estos ataques normandos, para estar menos expuesta. Va hacia el interior. Bueno, parte de ese traslado lo vamos a pagar con propiedades del monasterio. Vale, estamos hablando de 1112. Eso por un lado. Hay también ataques de la nobleza, de los hidalgos, y siempre en complicidad con reyes y obispos. Yo destaco dos cosas. Es una época de los abades comendatarios o las encomiendas. ¿Qué es esto? Los parientes de todos estos nobles que habían donado propiedades al monasterio se creen con derecho de nombrar a los abades, o por lo menos de influir. ¿Quiénes son esos abades? Claro, el abad era el que decidía a quién se daba foros, quién no. Era muy importante controlar ese abad por la riqueza del monasterio. Entonces, como aquello era complicado, la iglesia decide establecer unas encomiendas, es decir, encomendar la protección del monasterio
a un señor poderoso, laico o eclesiástico, o sea, un obispo o un señor laico. Y le decía la procesión, esto fue poner al zorro en el gallinero. Hombre, pones al señor con todo el poder, él puede mangonear, y claro, en teoría era para que él quedarse con los excedentes a cambio de la protección, pero lo que hizo fue poner todo aquello a servir para él. Nombra estos abades comendatarios, y aquello es un verdadero desastre. Todo decadencia espiritual. ¿Quién va a rezar? ¿Quién va a trabajar viendo los ejemplos que teníamos de los abades? Aquello es todo corrupción. Fue una época muy complicada. Nadie quiere trabajar, entonces se abusa de los foros. Dice, sácalos en alquiler, sácalos en foros, porque aquí nadie quiere saber nada. Se explota a una serie de gente y a los amigos se les da los foros por una ganga. Para eso estaban los amigos, el señor feudal y tal. Vale. Un tema curioso. Parece ser que muchos abades comendatarios, que eran impuestos por estos señores, muchos no vivían en el monasterio, vivían en un palacio a tiro de piedra, que yo sugiero que pueda ser la casa de Tirana, que posiblemente es una de las casas más antiguas del pueblo. Es un tema que habrá que estudiar. ¿Vale? Tiene saeteras, tiene una serie de cosas, pudiera ser perfectamente la casa, el palacio donde vivían estos abades. Estos abades, hay un momento que aquello es un desastre, todo el mundo quiere imponer sus abades, hay momentos en que nombran a 2, que nombran a 3, asaltan el monasterio por la fuerza, intentan poner... Bueno, imaginaros el caos que supone, pero también estamos viviendo un contexto de luchas constantemente entre reyes, entre señores feudales. La Iglesia también está con su cisma de Occidente, hay un papado en Roma, hay un papado en Aviñón, imaginaros el caos que es. Casi acaban con el monasterio. Y el otro hecho que sí nos importa, este es el más importante de todos, el asalto a la abadía de don Roy Gómez de Bolaño, un hidalgo mindoniense que con su hermano y su padre asaltan el monasterio. Entran por la fuerza, echan a los monjes, coge al abad y lo encierran en el Pazo de Tobar. Vale, esto dicho así parece un episodio más, pero hay que ver cuál es el contexto. ¿Qué está pasando en aquel momento en Castilla? Porque ya es Castilla. Hay una guerra dinástica entre Alfonso X el Sabio y su hijo Sancho, que es el que quiere heredar el trono. ¿Vale? Alfonso X, que era un hombre centralizador del poder, había hecho el código de las 7 partidas y había pisado muchos callos a los nobles y a toda la jerarquía eclesiástica queriendo poner impuestos, exigando una serie de prebendas. Entonces eran muchos enemigos en ese bando. El abad de Lorenza es uno de los enemigos de ellos. Había firmado un documento apoyando a Sancho en la lucha dinástica. Alfonso X, que es el rey, utiliza como brazo armado a Roy Gómez de Bolaño Hidalgo, como quien no quiere la cosa, para darle un escarmiento al abad. Roy de Bolaño entra en el archivo, destruye un montón de documentación y se lleva la que le interesa, entre ellos el testamento del conde Santo, para que la Iglesia no pueda reclamar. Y eso de acuerdo con Alfonso X. Alfonso X muere en Sevilla y acaba heredando Sancho. Cambia las tornas, se suelta el abad y vuelve al poder. ¿Vale? Y empieza a exigir que le devuelvan esas propiedades. Consecuencias, de hecho, estas 3 cosas que son importantes. Parece ser que los habitantes de Vila da Ponte, Vilanova, en aquel momento ya había crecido todo mucho, estaba prácticamente todo confundido, ¿vale? Vilanova, Vila da Ponte ya era prácticamente toda una masa de población. Cuando cogieron el Ruiz de Bolaño, se empresó el abad, pasaron de todo. Dijeron, qué buena oportunidad para sacudirnos el yugo de este señor, que parecía ser que en aquella época era algo bastante frecuente, en Castrodoro, Ibero, todo el mundo quería sacudirse el yugo de un señor, en este caso, del abad. El abad cuando llega al poder dice, ah, sí, muy bien, pues ahora vais a pasar por el aro. Y es cuando aparece la famosa ceremonia de vasallaje, que es para humillar a los de Vila da Ponte o Vilanova. La famosa ceremonia do páxaro. No es más que una humillación, que pasen por el aro. Y él, diciendo muy claro que el que manda allí es el abad y el que decide quiénes son los alcaldes es él. No voy a contar la ceremonia, que lo sabéis todos, sino al final. Pasamos a ser los do páxaro. Vale. Vila da Ponte, como tal, desaparece el término y es Vilanova.
A partir de ese momento ya es Vilanova. Otra consecuencia, para los del Valle habían apoyado a Sancho y aparece el privilegio de Vetría. El privilegio este es simplemente que tenían derecho a elegir quién era su señor. ¿Vale? Los del Valle tenían ese privilegio. Testamento del Conde Santo, nunca más apareció. Pero, como había buena relación, hacen un documento a gusto del consumidor. Preparan un documento, que es el que tenemos ahora, que bueno, es de aquella madera, tiene aquella validez. Logran que Juan II lo reconozca como válido. Pero si leéis el documento en detalle, bueno, está claro que está hecho, adaptado para que no volviera a pasar nada de lo que pasó. Siguiente. Edad moderna, ahora llevamos más rápido. Esta edad moderna, reyes católicos, para adelante, ¿de acuerdo? Galicia se divide en 7 provincias, las famosas 7 provincias gallegas. Aparece la provincia de Mondoñedo, que viene a ser la Mariña, ¿vale? Básicamente, somos de la provincia de Mondoñedo. La segunda etapa del monasterio. Ya vimos el desastre que había pasado antes. Los reyes católicos, que dominan a todos estos señores feudales, son reyes de verdad, reyes centrales, centralizan el poder. Lo primero que quieren acabar es con todo este cachondeo de las encomiendas y de los abades comendatarios. Dice que todo el mundo hay que integrarse en 2 congregaciones. Concretamente nosotros, la congregación de San Benito de Valladolid. Pasamos a ser de allí. Y ellos son los que centralizan el poder, son los que deciden qué abades se ponen y tienen y controlan el archivo, toda la documentación. ¿Vale? Esta integración, que era sí o sí, parece ser que se firmó en 1505, no fue de muy agrado, costó integrarse y hasta 1518 parece ser que no fue efectiva. Tanto fue así que, claro, estaban acostumbrados a hacer lo que querían los abades y los monjes, que se encastillaron en la torre del reloj, la torre del campanario. Y hubo que usar la fuerza, las tropas de Carlos V hubo que sacarlos de allí. O sea, imaginaos a los monjes encastillados, ¿vale? Fue una revulsión, fue una época de esplendor. Por fin empezó esto a producir otra vez adecuadamente. Pasó a ser el centro económico, social y cultural del norte de Lugo, junto con el obispado de Mondoñedo. Tanto es así que hubo generada tal riqueza que es cuando se plantean estas cuestiones. La gran remodelación, la remodelación absoluta del 17 y 18, lo que vemos ahora es de esta época. ¿Vale? Solo nos queda de las piedras primitivas, aparte de que estén las tripas del monasterio, un ara del 9 y una lauda del 12, que no es más que una tapa de un sepulcro. ¿Vale? Se utiliza granito de Burela, del monte Cotillón. ¿Vale? Y dirige la obra varios arquitectos, pero el que todo nos suena es Fernando Casas Novoa, que hace su obra cumbre, una de sus obras cumbres, bueno, lógicamente fue la del Obradoiro, que es nuestra fachada, que a nosotros nos gusta decir que fue el ensayo de la del Obradoiro. ¿Vale? Gran remodelación. Se hizo muchísimas obras en aquel momento. Traída de aguas, aquí tenían unos pozos, nos llegaba, porque la comunidad de monjes fue creciendo mucho, según el Marqués de Ensenada, el catastro, hubo momentos que andábamos en torno a 60 personas viviendo en el monasterio, demandaba mucha agua, y desde la Fervedoira, en Recemil, se trae una canalización en piedra al monasterio, que después, cuando expulsan a los monjes, cuando hace la exclaustración, es cuando da lugar, se saca una fuente, y la fuente de Adro, que es la que tenemos ahí delante. Se expulsa a los monjes y se hace una fuente ahí delante. Ponte de la Cazolga. Para traer este granito siempre se ha dicho que hubo que hacer un puente de la Cazolga. Parece ser que al principio venía navegando, subía por el mar Mastacilleiro, y es una puente del 18. Debió haber varias, no entro en detalle porque hubo varias fases, varias puentes. El puente, el último, la fecha que tiene el escudo es de 1796. Vale, pero hubo varios puentes para traer esa piedra. Monte de Vilar, zona de esparcimiento, de recreo, de explotación de los monjes. Una muralla que, vaya pedazo de muralla, tiene 7 puertas. Se empieza a establecer ferias de acuerdo con los monjes, porque lógicamente eran los que mandaban aquí, el señorío era de ellos, y aparecen en estas primeras ferias. La ferrería, aunque no es de esta época, una ferrería de explotación de hierro muy importante. Impulsada por todas estas obras, se trabaja mucho, incluso se exporta afuera. La ferrería está en el lugar de Ferrería, donde está la casa de Juan do Cadeiro. Cuando viene la crisis del carbón vegetal y deja de ser una ferrería, pasó a ser un molino. Marqués de Ensenada ya es en el catastro, es un molino, que es lo que quedó ahora. Si vais allí, realmente es un molino, pero fue una gran ferrería, al servicio del monasterio. Biblioteca, como todo monasterio, tuvo una gran biblioteca.
y esto tenía hospedería y hospital de peregrinos. Por tanto, en esta fase, la gran fase de esplendor del monasterio, si era del monasterio, era de la villa, porque era todo lo mismo que está todo alrededor. ¿Vale? Siguiente. Hubo muchos personajes ilustres, con cargos en la comunidad y fuera de la comunidad. Por decir uno, yo creo que el más importante, el más significativo, Fray Mauro de Villarroel, al cual le tenemos una calle. ¿Por qué le tenemos una calle? Este señor fue abad de 3 monasterios, pero antes dio clases de artes, clases a los novicios, ocupó todos los cargos habidos por haber en el monasterio, hasta que llegó a ser abad de Lourenzá. Pero también lo fue de San Esteban de Ribas do Sil, también lo fue de San Vicente de Salamanca, fue general de la congregación de San Benito, que era un cargo importante, fue obispo de Jaca y murió cuando ya lo nombraban arzobispo de Zaragoza, por decir algo muy rápidamente. Este hombre había cogido los hábitos en Lourenzá, siempre tuvo mucho cariño en Lourenzá, quiso ser enterrado aquí y donó prácticamente todas sus propiedades a Lourenzá. Joyas, que los tenemos en el museo, el báculo, la mitra. Libros, el grueso de la biblioteca, es una gran donación del obispo Villarroel. Reliquias, las reliquias del famoso relicario, 25 reliquias, son donadas por este hombre. Donó un montón de capital para una obra pía, es decir, dinero para gestionar escuelas de formación. Hubo formación para niñas y niños, gracias al dinero que cedió este hombre. Por tanto, es bastante justo que tenga como mínimo una calle. No la que tiene, realmente debería tener una principal. Siguiente. Y llegamos a la época contemporánea. Revolución Francesa, para entendernos. En España, el hecho importante, Constitución de 1812. El gobierno, sabéis que está en Cádiz, arrinconado por todas las tropas, y allí elaboran la Constitución de 1812. Esta Constitución acaba con el antiguo régimen, con todo esto que veníamos viendo, y vamos a aparecer un régimen constitucional. Solo, lógicamente, muchísimas cosas cambiaron, pero de esto solo me interesa que se abuelen a abolición del régimen señorial, se acaba con los señoríos. Y aparecen los concellos y las diputaciones. Todo el país estaba dividido en señoríos, de repente eso desaparece y hay que crear lo que tenemos ahora, concellos y diputaciones. ¿Vale? Por primera vez, el Mosteiro y Vilanova van a tener caminos distintos, porque antes era el señorío que manejaba todo. Ahora acaba el señorío, por tanto el Mosteiro va a ir por un lado y Vilanova por otro. Concello de Lourenzá. El año pasado lo dijo muchísimo más en detalle Manolo, simplemente los hechos importantes. 1812, sabéis, sin entrar en detalle, que vuelve Fernando VII, vuelve a poner el antiguo régimen, hay varias idas y venidas, ¿vale? Pero al final, cuando muere Fernando VII, murió en el 33, pero en el 35, se saca la primera organización territorial. Ya se había trabajado algo en el trienio liberal del 2023, ¿vale? Pero se saca, aquí se saca la reorganización, primera organización territorial. No se había trabajado mucho, la verdad. Se saca de aquella manera, desaparecen aquellas 7 provincias, aparecen las 4 provincias, pero esta vez con instituciones, porque antes las 7 provincias no tenían organismos, no tenían instituciones. Ahora sí tiene instituciones, va a aparecer la Diputación del Lugo, aunque hay un primer momento del 20 al 23, el trienio liberal. Pero bueno, ahí aparece definitivamente la Diputación de Lugo. Y aparece la primera división municipal, sometida siempre al gobernador civil, al de la Diputación. La primera división municipal, yo digo, no se trabaja demasiado y se coge como base las jurisdicciones que había. Es decir, aquellos señoríos prácticamente es lo que se repite. Y entonces nos encontramos aquí con 2 concellos, que es lo que confunde todo el mundo. Vilanova de Lourenzá con Val de Lourenzá. Vilanova de Lourenzá, en esencia, era aquel señorío, tiene 7 parroquias, Vilanova, Malma, Cogüeira, Galgao, Pastoriza, Fornia, Celeiro, y 2 lugares, Remorelli y Acebro. Y la del Val de Lourenzá, las 3 parroquias que ya sabemos. Esto, lógicamente, tuvo muchas protestas, no por aquí, sino por todo lo que pasó en Galicia, hubo quejas y hubo que trabajarlo un poquito más. Total, que en 1840 aparece la nueva reforma, y ahí es ya cuando aparece el concello de Lourenzá, ¿vale? Con las 4 parroquias que tenemos,
y la capital, Vilanova, que es lo que llevamos estudiando toda la noche. ¿Vale? En el 45, hubo miles de quejas, recursos, de todo, imagínate, sobre todo por los del Val, y en el 45 se hace definitivo. Ahí, como veis, creo que lo conocéis, escudo constitucional que nos representa, corona del conde, puente, que realmente el modelo sería el puente de la Cazolga, que recuerda Vila da Ponte. Esto sí nos representa. Me gustaría saber a alguien que me diga qué es aquello. No digo nada, ¿vale? Un atentado al patrimonio que hemos admitido, impresionante. Y hoy en día sería big intocable. Debería hacerse un expediente de reposición. Dale para adelante. Vilanova de Lorenza. ¿Qué pasa con Vilanova de Lorenza? Teníamos el concello y ahora estamos en Vilanova, que es la capital. En ese momento, ¿qué es Vilanova? Estamos en principios del 19, 1812. Es una villa medieval, lo que hemos visto ahora. Villa medieval que creció en torno al monasterio. Hay una calle, una vía que viene del puente, que pasa por las afueras del monasterio. ¿Vale? Eso es básicamente lo que es Vilanova. En aquel momento hubo en 1834 una peste, quiere decir que había bajado bastante la población, pero se sabe que hay en torno a 1.700 habitantes, que no son pocos, en Vilanova en aquel momento. ¿Vale? Y consecuencia de esta peste se decide hacer una serie de mejoras, aparte que empieza a regirse ya por su cuenta, empieza a hacer unas mejoras. Aquella calle, la calle principal, la de... joder, me va a salir ahora. ¿Cómo se llama? Montero, Villegas. Era una calle que las casas tenían todos balcones y salientes, apoyados en columnas de madera. Algo parecido, pero rústico, a lo que tenemos en la plaza, Linares Rivas. Aquello, imagínate lo estrecho que es, con los salientes, cada uno de su padre y de su madre, de una forma o de otra, que yo no había quien pasase. El empedrado era un desastre, charcos, era todo, era un tema complicado, inseguro, porque la gente parece ser que se escondía, se asaltaban unos a otros, bueno, era un tema complicado. Y el alcantarillado, que no dejaba de ser el rego de Vilazo, que se había desviado por el medio para tirar las aguas fecales, estaba como estaba. Bueno, se trabaja sobre eso. Y así tenemos la Vilanova que empieza a ser independiente. En el 35 exclaustran definitivamente el monasterio, es decir, echan a los monjes, después diremos algo. Se acaba el motor económico. ¿Y ahora de qué vivimos? Hay que buscar alternativas. ¿Qué alternativas se buscan? Potenciar las ferias y mercados, es decir, lo que veníamos siempre desde la época romana, éramos un cruce de caminos bien situados, vamos a intentar explotar eso. Isabel II, apoyando esto en 1837, nos concede un mercado, el del 28, se ve que las anteriores ya había uno del 9, del día 28 lo concede Isabel II, una feria, perdón, del 28, y los mercados dominicales. De esta época son todos los mercados dominicales. ¿Y qué hace el concello para apoyar esta concesión? Las ferias se venían celebrando en el Campo da Gracia tradicionalmente, pero era un campo privado. Aquello eran propiedades privadas, aunque se hacía allí siempre, las reuniones, tal, era privado. Decían, coño, hay que comprarlo. Deciden comprar el Campo da Gracia. Y para eso se empeñan. Y una de las medidas para intentar desempeñarse, hacen una taberna, una taberna, que es la de Regina. Años después compró Regina. Esa taberna era para explotarla, intentar pagar la deuda. Bueno, no sé si era de Regina o de quién era. Los que sean de aquí, yo la conocí, comí alguna vez pulpo allí, no sé de quién era. Pero esa taberna fue hecha cuando se hizo el campo y era para precisamente sacar fondos para el pago de esto. ¿Vale? Si alguien lo sabe después, que no lo cuente. Mercado dominical, ¿dónde se hacía? En la Plaza Linares Rivas. No es como está ahora, Era también construida de aquella manera. Entonces toman medidas y decir, bueno, vamos a alinear bien las casas, vamos a poner unas normas de construcción, vamos a decentar esto, vamos a empedrarlo bien, Y lo que también intentan es un edificio que alguno de los mayores sabrá, la cárcel que estaba ahí estaba en condiciones desastrosas. Tanto que yo creo que nunca la arreglaron, porque de hecho la cárcel pasó al monasterio. Si alguien sabe cuál era el edificio de la cárcel en la Plaza de Rivas, me gustaría que me lo dijera. Esto potenció los mercados, pero no era suficiente. No hubo más remedio que ir a la inmigración. El objetivo de la charla del año pasado. Dale. No me paro en el plano. Si alguien lo quiere ver, es el plano de la zona central de esa época, de mediados de 1847. Si alguien quiere por curiosidad, lo vemos. Eso es Vilanova en aquel momento. Pásalo. De la emigración, digo cositas muy por encima.
en relación con la huella indiana, acordaros que os dije que a mediados del siglo XIX empezamos a migrar a América, aprovechando que desde Ribadeo se puede embarcar y vamos en los barcos de vela y nos vamos a América, a Cuba y Argentina después. Después iremos en los barcos transatlánticos desde La Coruña. Vale. Huella indiana, es decir, ¿qué nos trajeron esos cubanos y esos argentinos? Lo que dijimos el año pasado. Primero, se rompe el sistema rígido de clases sociales. Aquí había ricos y pobres, y no se movía nadie. El que nacía rico era rico y el que nacía pobre era pobre. De repente viene capital, se democratiza. Y en muy poquito tiempo. Hay gente que se hace rica, y exige su sitio, su cambio de clase social. Y viene una visión cosmopolita, la gente ha visto otras cosas. ¿Vale? Lo habíamos comentado el año pasado. Y aparecen nuevas necesidades, necesidades urbanísticas. Necesitamos nuevos espacios. Abrimos hacia las plazas, abrimos la travesía, tiramos la muralla y la zona de la travesía. Necesitamos zonas donde construir. Esta gente quiere otras zonas. Necesitamos nuevas vías de comunicación. Ya viste lo que era la calle. Se empieza a trabajar en la Nacional 634, la carretera Villalba, desde mediados del 19, que se acabará en el 20. Para eso hay que tirar el cementerio, lo que estaba aquí en la casa de Solla, la casa donde están las loterías. Hubo que sacar el cementerio que estaba de aquí. Y hubo que tirar el tapón que había al final, la casa de Cabaleiros, lo comenté el año pasado, en el 20. Bueno, se llamaba Casa de Cabaleiros, era otro nombre, el tío se llamaba otra forma. El año pasado lo explicábamos, pero bueno. Se abrió el tapón, se abrió la travesía, ¿vale? En los años 20. Se empieza a hacer nuevas viviendas con un nuevo estilo, las casas indianas. Casi todas lorenzanas, siempre saber, tenemos estilo indianos por todos los lados. ¿No os dais cuenta que no son casas típicas gallegas? Todo adornos, todo casas indianas. Empezamos a urbanizar los espacios públicos. Esta gente viene de allá y sabe lo que son la vida en la calle, lo que son espacios públicos. Se urbaniza la Plaza del Redondel, que es la plaza hoy del Conde Santo. Ponte da Pedra, era otra plaza con donación de gente de la emigración. Se draga el río y se urbaniza todo aquello. Necesita esparcimiento, necesidades de esparcimiento. Esta gente viene de allá, sabe lo que son las fiestas, la vida social. Habíamos comentado el año pasado la sociedad de recreo, el casino de Lorenzán. ¿Os acordáis que hablé del casino, que era el lugar de élite donde se reunía la gente pudiente? Esta gente que viene de Cuba dice, nosotros ahora queremos entrar aquí, queremos estar ahí. Ese lugar acaba siendo un lugar de confrontación. Os había comentado el año pasado, los caciques y los agraristas, y acaba dividiéndose. Los agraristas acaban montando el otro baile, el baile de Lozano, que era el Salón Liceo. ¿Vale? Hablábamos de salones de baile, aparecen salones de baile por todo, todos sabemos en el concello la cantidad de salones de baile. Esta gente viene con la música de allá. ¿Vale? Las fiestas del Conde Santo tienen un auge. Esta gente se implica en las fiestas. Aparece el cine, aparecen inquietudes políticas. Esta gente había estado en las luchas sindicales, empieza a tener conocimientos. Se mete en las corporaciones municipales, son alcaldes, son concejales, crean sociedades agrarias, como 20 sociedades agrarias hablé el año pasado de ellas. Imaginaos el movimiento agrario, sigue. Necesidades educativas, las famosas escuelas indianas, hablé de la sociedad, hijos de Lorenzana que tenemos en Cuba, teníamos otra en Argentina, mandan dinero para la formación. Las clases sociales estas se dan cuenta que lo importante es darle estudio a los hijos. Gente como los del Riego, y toda esta gente va a estudiar, que después se fueron. Y aparecen iniciativas empresariales y comerciales, que hablé el año pasado. Nuevos negocios. La gente viene con dinero y quiere mover esto. Porque la gente quiere vivir de otra manera. Hablamos de la Casa Galloso, en Santo Tomé. Hablábamos de la empresa Freire de Transporte, la más antigua de Galicia en funcionamiento, y no le damos valor. Panadería Freire, la más antigua de Galicia también, y está documentada. Bar Cabaleiros, fábrica de gaseosas, hubo 2 fábricas de gaseosas el año pasado. Los coches de punto, los primitivos taxis. Sí, había embutidos también. Un montón, es por nombrar rápidamente porque si no... El comercio de telas, el americano, la banca, la gente tenía dinero y donde no había banca pues prestaba dinero, hacía negocio con el préstamo. Se crea una primera sucursal del Banco Hispanoamericano, un hermano de Del Riego, Ignacio Del Riego. Por tanto, importantísimo, la Lorenzá que conocemos, Vilanova que conocemos, no se concibe sin la emigración. Es lo que es gracias a esto. ¿Vale? Primero Cuba y después fue equiparándose con Argentina. Guerra civil, parálisis, posguerra a partir de los 50,
empieza a activarse, pero la gente vuelve a migrar, en esta vez a Europa, que será el tema de conversación o de mesa redonda de mañana. Y por último, simplemente dos pinceladas, ¿qué pasó? Vilanova, ¿y qué pasó con el monasterio? Dijimos que seguían caminos distintos. Pues el monasterio se le aplicó la desamortización de Mendizábal. Es decir, se confiscan todas sus propiedades y sacan a subasta pública. El edificio del monasterio pasa para el concello y el concello utiliza lo que quiere. En escuelas, en matadero, en cárcel, en oficinas, lo que ya habéis oído todos. Vale. No había mucho dinero y esto, el edificio se trata como se trata. Tanto es así que ahí entraba todo el mundo y hubo un gran incendio en 1879. Si os dais cuenta, ¿veis la zona de las Tejas? Esa fue la zona que ardió. Pero también había ardido la zona del Torreón. Esto es como se hizo nuevo. Todo aquello ardió. 1864, siempre lo pongo una anécdota. En la primavera de ese año hay una gran tormenta y un rayo cae en el campanario. Destroza el reloj que había, el primitivo reloj, lo poco que quedaba ya de él, que funcionaba muy mal, y agrieta la campana principal. Con la grieta que pasaba, ¿cómo sonaba? Como unha galiña choca. Por eso somos os da choca. Igual que los de Mondoñedo son los da Paula. Nosotros somos os da choca. Vale, esa campana se vendió posteriormente por don César y se utilizó el dinero para electrificar el toque de campanas. Ahora es eléctrico. Vale. Este monasterio permaneció, digamos, abandonado en manos del concello hasta que en 1909 se establece un nuevo priorato. En este caso dependiente de Samos. 1909-1942, donde se van definitivamente, se le cede al monasterio al obispado de Mondoñedo a cambio de 50.000 pesetas simbólicamente, conforme que si algún día vuelven tienen que pagar esas 50.000 pesetas para volverse a establecer. Y ahí se monta un seminario menor, que ya conocisteis muchos, del 42 al 70. Es un seminario menor de enseñanza dependiente de Mondoñedo. Y simplemente recordar que en el año 1969 se celebró el milenario, que fue un acto muy pomposo en aquel momento, presidido por el ministro de Información y Turismo, don Manuel Fraga Iribarne, en aquel momento. Se hizo exposiciones, música y de todo, y es cuando se pone la placa, aunque se habían cambiado el nombre con anterioridad, la de Redondel, o el Conde Santo, pero la placa se pone en ese momento. Vale, y yo creo que no tengo más hasta aquí, ¿no? Y hasta aquí...